sueño suficiente y de buena calidad es parte indispensable y necesaria para mantener la salud física, mental y emocional. Por ello, no dormir bien puede ser un factor importante para desarrollar enfermedades crónicas como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2, así como trastornos del ánimo, depresión y ansiedad. Todos ellos problemas de salud pública en nuestro país. Si quieres conocer más sobre las consecuencias de no dormir bien y cómo prevenir o tratar los trastornos del sueño, quédate con nosotros porque te diremos todo sobre el tema. Hola, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Salud en Diálogos en Confianza. El día de hoy vamos a platicar del sueño, de dormir bien, y se llama el programa Consecuencias de no dormir bien. A mí me hubiera gustado ponerle un 2, 3 por mí todos mis compañeros, porque estoy seguro que muchísima gente que nos está viendo, es más, aquí mismo en el foro, se identifican con lo que estoy hablando. Estoy muy contento de estar aquí. Nos vamos a meter de lleno de una vez al tema. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicano. Está con nosotros el día de hoy Lía Vadillo y Istiel Caneda. Gracias por estar con nosotros. Citlali, buen día. Pepe, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo dormiste? Dormí bien, pero ahora sí traigo yo mis propias preguntas personales, 1500 de ellas para los especialistas. Tenemos preguntas personales. Qué interesante tema. Un placer, Pepe. Disfruten Diálogos en Confianza. Les voy a presentar a nuestros especialistas. En primer lugar, la doctora Guadalupe Terán Pérez. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. La doctora es presidenta de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, especialista en trastornos de dormir, coordinadora del Centro de Sueño y Neurociencias. Doctor Humberto Medina Chávez, ya lo conocen, bienvenido. Gracias. Gracias, Humberto. Geriatra y médico internista del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, jefe del área de envejecimiento del programa Geriatrims. Y le damos la bienvenida también al doctor José Roberto Alavés Miranda. Gracias por estar, doctor. Buen día, gracias. Psiquiatra con alta especialidad en Medicina Integral del Sueño, adscrito al Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Doctores, ¿qué les parece si vamos a una cápsula para meternos de una vez de lleno al tema? Vamos a ver esta cápsula. ¿Para qué sirve el sueño? Aquí lo tenemos. El dormir es un estado fisiológico del cuerpo en el cual nuestro cuerpo empieza a reparar algunas de las funciones, empieza a producir sustancias que no se producen durante el día y el hecho de descansar ayuda a que nuevas sustancias se produzcan en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central, pero no nada más es en el sistema nervioso. Siempre pensamos que dormir tiene que ver directamente con el cerebro y sí, está muy relacionado, pero en realidad tiene que ver con todo el cuerpo. Por ejemplo, algunas hormonas se producen solamente cuando estamos dormidos y ahí el ejemplo típico es la hormona del crecimiento y por eso es tan importante particularmente en los niños. Y conforme vamos creciendo requerimos menos horas de sueño, en parte también porque requerimos producir menos hormona del crecimiento. Entonces dormir es en realidad un estado no nada más de conciencia, sino que es un estado en el cual todo el cuerpo está involucrado y que está relacionado con no solamente descansar, sino con reparar y producir diferentes sustancias que son indispensables en nuestra vida. El dormir finalmente es el encargado de mantener el equilibrio de nuestro organismo, no nada más desde el punto de vista neurológico, no nada más desde el punto de vista del sistema nervioso, sino que en todo nuestro organismo la autorreparación y el mantenimiento de nuestro equilibrio químico y fisiológico se dan a través del sueño. Interesante cápsula. En marzo se celebra el Día Mundial del Sueño y entonces yo creo que es un tema muy importante. Doctores, ¿cómo le preguntan a un paciente o cómo medimos el sueño cuando ustedes interrogan a alguien? Porque es muy subjetivo. Yo puedo decir, híjole, dormí pésimo, pero dormí 10 horas. O dormí súper bien, pero dormí 5. ¿Cómo se interroga? ¿Cómo investigan ustedes sobre el sueño? Pues yo creo que hay varios puntos importantes, pero el principal es cómo te sientes al día siguiente, ¿no? Porque justo tiene mucho que ver con todos dormimos diferente. Hay quienes tienen una necesidad de sueño de 5 o 6 horas, que son la minoría. La mayoría estamos entre 7 y 9 horas. Pero aquí lo importante es despiertas con energía, estás saludable, estás productivo, tienes un buen rendimiento, no estás cansado, no tienes sueño. Eso es como un punto muy importante. Ok. Entonces podemos decir que el sueño lo medimos en cómo te sientes, como el resultado de. Exactamente. Porque mucha gente puede decir, dormí mal, pero me siento bien al día siguiente. ¿Eso quiere decir que probablemente no esté durmiendo tan mal? Sí, no necesariamente. Cada persona tiene una cantidad de sueño, como lo comentaba la doctora. Algunas personas con 7 horas son suficientes y el día siguiente también. El punto es cuando empiezas a fallar un día y otro día y otro día, a no dormir lo suficiente. Entonces el cuerpo, durante el día o en la etapa diurna, empieza a cobrarte la factura.
Sí depende mucho de la cantidad de sueño y de la calidad de sueño, porque podemos dormir en tiempo las 8 horas, pero nos estamos levantando y despertando o roncando y dejando de respirar, que es la apnea del sueño, o levantándonos a orinar varias veces o moviendo las piernas, y todo esto nos genera mala calidad de sueño. Entonces tenemos que evaluar las dos cosas, cantidad y calidad de sueño. Todo esto lo vamos a ir descifrando, vamos a ir disecando el programa, no se apuren para que los doctores nos expliquen. Podemos decir que, ¿qué podemos decir en cuanto a estadísticas? ¿Qué porcentaje de gente duerme bien? Yo creo que en general los niños duermen bien y luego llegas a la adolescencia. Yo me acuerdo, mi papá llegaba a la puerta a pegar, decía, esto no es hotel, y yo podía dormir, y digo que la carrera de medicina me arruinó el sueño. Pero la mayoría de los adultos es común que escuchemos que no pueden dormir bien. En estadísticas, ¿cómo andamos? No, pues los problemas del sueño, principalmente el insomnio, es uno de los problemas más comunes. Algo que yo siempre o que comúnmente menciono es que de la consulta general, cuando llega un paciente, el primer motivo de atención, así de manera general, es el dolor, y el segundo motivo de atención son problemas del dormir. Muchos médicos no atienden esos problemas del dormir, los dan como por sentados o los dan como que no son tan importantes, y entonces pocos pacientes reciben una atención adecuada. Obviamente hay estadísticas, entre el 30 y el 40% de la población en general en algún momento de su vida va a tener algún tipo de problema de sueño, dependiendo de sus características. Con respecto a lo de los niños, aunque pareciera que no tienen tantos problemas para dormir, sí los tienen. A lo mejor no los estamos notando, porque por decir, cuando un niño tiene dificultades para poder dormir solo, si necesita estar acompañado, si necesita de tener una luz o tener algún tipo, no sé, un peluche para poder dormir, quiere decir que a lo mejor no está teniendo las habilidades necesarias para poder tener un sueño reparador o tener un sueño saludable. Entonces ya ahí es algo que debe ser evaluado. Y bueno, muchas veces en los niños lo consideramos como normal, pero la realidad es que sí hay problemas de sueño en los niños. Esto es interesante, claro, ahorita que lo dices, sí. Y en el otro extremo de la vida, los adultos mayores es algo similar. Se cree que por ser viejo debe de dormir mal. Sin embargo, se debe dormir entre 7 y 8 horas, que es el tiempo promedio. Entre más envejecemos, dormimos menos. Un punto crítico también, hablando de edades, no solamente adultos mayores y niños, el climaterio. El climaterio en la mujer es una etapa en la que también se desencadenan muchos trastornos del dormir, principalmente el insomnio. Pero a partir de ahí empieza a haber más obesidad y más apnea del sueño, que vamos a ver adelante, y otros problemas de ritmo circadiano que también se presentan. Ok, ¿cuáles son los problemas más comunes en cuanto a problemas de sueño? Pues yo creo que el insomnio es el trastorno más frecuente, que para definir insomnio sería esta incapacidad para conciliar o para mantener el sueño, o simplemente despertar con esta sensación de que el sueño no fue restaurador. Cualquiera de estas se puede clasificar como insomnio, y hay diferentes tipos de insomnio de acuerdo al momento en el que se presenta. Hay personas que tienen insomnio de inicio, tardan más de 20 minutos en conciliar el sueño de manera recurrente. Hay aquellos que despiertan muchas veces en la noche y tienen dificultad para volver a dormir, y está también el insomnio tardío, en el cual se duermen sin mucho problema, pero 3, 4 de la mañana despiertan y son incapaces de volver a dormir. Entonces, este es el trastorno más frecuente y que sobre todo a partir de la pandemia se ha duplicado en la población. Y ese va a ser un parteaguas, la pandemia, porque yo creo que la ansiedad, y lo hemos platicado aquí, viene de la mano de todo lo que ha pasado. Pero les quiero preguntar, si nos brincamos en el tiempo para atrás unos 300, 400 años, ¿la gente dormía mejor y esta industrialización y este acelere de vida nos ha llevado a mayores problemas de sueño? Sí, fíjate, hay unos estudios muy bonitos donde la gente en 1900, que es a lo mejor de los registros que se tienen, dormía 9 horas en promedio. A partir de la electrificación, la industrialización y sobre todo la urbanización, empezamos a dormir cada vez menos, cada vez menos. Hemos dormido o dejado de dormir 2 horas menos en 150 años. Dicen que, por ejemplo, que la gente que trabaja en granjas o en lugares alejados, que no lejos de la civilización, duermen muy bien, aunque se duermen muy temprano porque van muy con el día y la noche y tienen sueños más reparadores. Gente que no tiene problemas de tanto de sueño como los que vivimos en grandes urbes, que no nos deja, como dicen los chavitos, de correr la ardilla en la cabeza, que esto es algo importante. Tenemos una cápsula, el doctor dijo algo, ciclo circadiano, que es el sueño y la vigilia. Vamos a ver esta cápsula. El estado de vigilia es un estado fisiológico, no nada más un estado de conciencia, en el cual todo nuestro cuerpo está reactivo. Tenemos la capacidad de ver, escuchar, sentir, oler, incluso probar los sabores. Nuestros 5 sentidos están completamente atentos y podemos reaccionar a cualquier estímulo que el medio ambiente nos esté
otorgando o que nos esté dando. Mientras que el estado de dormido, el dormir, el sueño, por el contrario, si bien no es enteramente antagónico, es un estado en el cual no estamos completamente desconectados, sino que disminuye nuestra reactividad, disminuye nuestra capacidad de escuchar o de sentir o de ver lo que está pasando en el medio ambiente, a nuestro alrededor. Y digo disminuye porque no desaparece por completo, no nos desconectamos por completo cuando estamos dormidos, sino que mantenemos cierto grado de reactividad. Y una característica del estado de dormido, del sueño, es que es reversible, o sea, tenemos la capacidad de regresar desde este estado de una conciencia disminuida hacia el estado de vigilia. Ok, entonces básicamente el sueño y la vigilia es este ciclo circadiano y ya se nos explicó que hay hormonas que regulan todo esto, pero hay factores externos. ¿Qué quiere decir la arquitectura del sueño? Bien, cuando analizamos el sueño, lo conocemos como arquitectura del sueño, las etapas y los ciclos de sueño que tenemos. Hay dos grandes, que es el sueño REM y no REM en inglés, en español es MOR y no MOR, de movimientos oculares rápidos. ¿Qué es esto? La etapa cuando más profundamente estamos dormidos y estamos soñando, ese es movimientos oculares rápidos porque nuestros ojos se mueven, pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo está relajado. Y el de no movimientos oculares rápidos es la etapa que conocemos como, es la que duramos más, es la de sueño. Y en ella pasan diferentes etapas que ahorita yo creo que podemos platicar entre varios. Para complementarlo, voy a hablar de la primera etapa de sueño, de no MOR, que es, o de no movimiento ocular rápido, es la etapa superficial de sueño, en la que apenas empieza a inducir nuestro sueño. Todavía podemos alcanzar a escuchar algunas voces o un ejemplo muy claro. Te estás durmiendo en una clase en tu escuela y recordabas que estabas empezando a cabezar y escuchabas a lo lejos tu profesor. Ahí ya empezó tu sueño, la etapa 1 de sueño. Tu corazón empieza lentamente, pero no mucho, a bajar la frecuencia cardíaca, la respiratoria, y eventualmente las ondas del cerebro empiezan a enlentecerte. Algunas cosas que en esa etapa no recordarás, y es la etapa que empieza o que sigue o precede a la etapa 2 de sueño, que... ¿Quieren comentar? La etapa 2 de sueño, pues ya es un sueño más consolidado. Esta etapa 1 que mencionaba el doctor Humberto, pues básicamente es el inicio del sueño. Es muy parecido a la somnolencia, es cuando justo empieza este ciclo. Entre el azul y buenas noches. Exactamente. Pero la etapa 2, que de hecho su nombre completo es N2, porque justamente es de esta fase que se llama no more. En esta etapa, pues ya el cerebro está mucho más enlentecido. Si hacemos un estudio, vemos que las ondas cerebrales van mucho más lentas y eso quiere decir que está disminuyendo su actividad. Hay también cambios a nivel fisiológico, baja más la frecuencia cardíaca, se hace un poquito más disminuida la frecuencia respiratoria, inclusive hay también modificaciones en la temperatura. Esta etapa N2 nos está preparando para llegar a lo que se considera la N3, que es el siguiente estadio, en donde es lo que conocemos como el sueño de ondas lentas o el sueño profundo. De hecho, en el N3 es donde el cuerpo, físicamente los órganos, músculos, articulaciones y demás, pueden descansar. Es cuando más se puede restaurar el funcionamiento y cuando más pueden tener oportunidad para poder descansar en ese momento. Muchas veces pensamos que el sueño, pues su única función es el descanso. Definitivamente sí es una de sus funciones y en el N3 es cuando sucede, pero no es la única función. De hecho, también tiene que ver con el mejoramiento de las funciones cerebrales. Y ese mejoramiento de las funciones cerebrales sucede principalmente en el sueño MOR. ¿Y ese es N4? ¿MOR es N4? No, ya no hay. Son N1 a 3 y luego es el sueño MOR, ¿no? Y el sueño MOR es la etapa... Antes se llamaba también sueño paradójico porque tenemos una gran actividad cognitiva cuando estamos en esta etapa de sueño. Aquí es cuando soñamos, ¿no? Cuando soñamos de esta manera más, una historia, una narración que tiene un poquito más de secuencia, no sentido, porque obviamente las ensoñaciones pueden ser diversas, pero aquí se dan muchos procesos como consolidación de la memoria y el aprendizaje, sobre todo cuestiones de aprendizaje motor. No sé si te ha pasado que aprendes a manejar y entonces te vas a dormir y sueñas que estás manejando, claro, ¿no? Tu cerebro está repitiendo esas imágenes que aprendiste y entonces está consolidando todo ese aprendizaje. También aquí se dan procesos creativos, ¿no? O sea, de pronto a lo mejor tú estabas aprendiendo un idioma, tratando de resolver un problema y de repente sueñas la respuesta, ¿no? Y es porque tu cerebro lo siguió organizando, lo estructuró y entonces encontró la solución.
Y otra cosa que pasa durante este sueño de movimientos oculares rápido es que fisiológicamente hay una síntesis de proteínas importante, el cuerpo se está rehabilitando para el día siguiente, entonces el sueño MOR por eso se llamaba paradójico, ¿no? Porque estás dormido, pero tienes mucha actividad de restauración y sobre todo procesos cognitivos superiores, ¿no? Es lo que dicen cuando vas al gimnasio, cuando verdaderamente estás mejorando, es cuando estás dormido después del trabajo que hiciste. Sí. Y aquí está el cuerpo paralizado, ¿verdad? Exacto, una característica del sueño MOR es que no te puedes mover, se cree que es para evitar que actúes tus ensoñaciones. Y bueno, a partir de ahí pues vienen algunos trastornos del dormir de los que seguramente platicaremos más adelante, ¿no? Okay, una pregunta. Todo mundo pasa por estas etapas, todos, desde bebé hasta adulto. El chiste es que completes las etapas. Sí. Complementaría, además de las cuestiones neurocognitivas, y se mencionan las cuestiones fisiológicas, hay muchas cuestiones inmunológicas, de recuperación de nuestro sistema inmunológico, y es por eso que también la gente que no duerme bien tiene más predisposición a infecciones virales o de diarrea. Hay cuestiones metabólicas que nos ayudan a controlar el peso. La hormona del crecimiento, se mencionó en la cápsula, nos ayuda a crecer, y cuando ya dejamos de crecer y somos adultos nos ayuda al metabolismo de nuestras grasas, colesterol, triglicéridos, a sintetizar mejores nuestros alimentos y tenerlos, para que hay unas hormonas que se secretan en la noche que son las del apetito. Entonces, la gente que no duerme bien, grelina, al día siguiente, grelina, orexinas, colecitoquininas, al día siguiente nos da por comer más cosas y más dulces. No sé si lo han notado, la gente que no duerme bien, al día siguiente está con ganas de comer dulce o comer chocolates o estos refrescos de cola para despertar, precisamente son los carbohidratos. Ahora, una pregunta. Ya que estamos hablando de secreciones nocturnas en cuanto a hormonales y neuropéptidos, ¿nos podrían hablar un poquito de la glándula pineal y la melatonina que tiene que ver? Porque esa es una glandulita como el tamaño de una almendra que nadie pela, y en medicina cuando la revisamos duramos 2 minutos. ¿Qué es esto? ¿Y la melatonina es tan importante o no? ¿O qué pasa? Bueno, en realidad es muy importante porque esta glándula pineal se va a activar como consecuencia de la oscuridad, ¿no? Entonces nosotros tenemos un reloj biológico que está en nuestro cerebro. Es una estructura que se llama núcleo supraquiasmático y va a recibir proyecciones a través de nuestros ojos. Entonces nuestros ojos reciben la luz y nuestro cerebro sabe que hay que despertar. Cuando se inhibe la luz y empieza la oscuridad, entonces este núcleo supraquiasmático le avisa a la glándula pineal que ya no hay luz, y la glándula pineal va a empezar a secretar melatonina, que es una hormona muy importante, y la melatonina pineal tiene como función principal sincronizar nuestro reloj biológico y nuestro ritmo circadiano. Entonces, bien importante que oigamos esto que nos acaban de decir para dormir bien del reloj biológico. ¿Me pueden decir cómo influye la luz y la oscuridad? Bueno, como comentaba la doctora, al momento en el que nuestros ojos reciben este estímulo luminoso, pues llega a esta estructura, que es la glándula pineal, y esto puede inhibir la formación de melatonina. Si ya el estímulo luminoso disminuye, es decir, ya es de noche, ya no está presente el sol, pues entonces puede favorecer la presencia de melatonina. Pero bueno, no solo la luz, de hecho hay otras circunstancias que también le dicen a nuestro cuerpo que es el momento de ir a dormir o descansar. Hay que disminuir la actividad cuando ya nos estamos acercando a la noche. De manera habitual empezamos a vernos un poco más cansados, a disminuir nuestra intensidad en cuanto a las actividades y demás. Y de hecho, esa es una parte de la génesis de los trastornos del dormir. Hay personas que podrían hacer ejercicio justo antes de ir a dormir, y entonces eso ocasionaría que le estemos dando una señal inadecuada a nuestro cuerpo. Le estamos diciendo que debería de mantenerse activo, y pues no es un buen momento para mantenerse activo. Por eso es que una de las recomendaciones es que cuando ya se acerca la noche, tratemos de disminuir nuestra actividad, tratar de hacer alguna actividad relajante o tranquila, y eso puede favorecer nuestro sueño. Esto yo creo que es muy importante porque esto habla de la higiene del sueño, y lo que comentamos hace un rato, nosotros hemos ido dándole en la torre a esta higiene del sueño. Sí. La gente que se autodenomina yo soy nocturno es porque se acondicionaron a ser nocturnos, no es porque así nacieron a ser nocturnos. No le hacemos caso, yo me quiero desvelar hasta no sé qué horas y luego no me puedo despertar, y estos son malos hábitos. Entonces, Citlali, ¿cómo andamos de preguntas? Vamos a darle un poco de voz al público y ahorita regresamos con los doctores. Gracias, Pepe. Sí, tenemos muchas preguntas. Quiero saludar a Dulce Mazo, a Francis Peña, a José Méndez, que siempre están siendo fans destacados de Diálogos en Confianza. Carmen Castillo nos dice que no duerme bien, pues ella siempre tiene problemas de cuello, dolor de nuca, y bueno, dice que ya no sabe qué hacer. Regis Hernández dice que está pendiente del programa, le sirve mucho, pues lleva una semana completa sin dormir.
Yolanda Valderas, por otra parte, dice que es muy feo no dormir, que todo el día está fatal. Le ha pedido medicinas a su doctor y el doctor no se las quiso dar. ¿Por qué no se las dio? ¿Qué le podemos decir? Andrade Flores Lice nos comparte que su papá tiene 70 años. Él toma alprazolam, aunque recientemente ha hecho un cambio a diazepam por tener espasmos en las piernas de una enfermedad neurológica que no nos dice cuál es, pero dice que le impide dormir más tiempo. Y entonces nos pregunta qué pasa con la falta de sueño en personas adultas mayores. María Eugenia nos pregunta a su vez cómo resolver el tema de la apnea. Andrea Eli Ram dice que, número 1, su despertar siempre es con sueño. Ella toma 1 gramo de alprazolam ya desde hace un tiempo. Al inicio de sus actividades empieza a normalizarse, pero durante el día siempre se siente cansada. ¿Qué le podemos decir a Andrea, Pepe? Miguel Ángel Hernández Ramírez dice que si la ansiedad es sinónimo de mala calidad del sueño. También María del Pilar Suárez dice que se hace, qué puede hacer porque su marido ronca mucho. Y esto le ocasiona que ella nada más pueda dormir de 2 a 3 horas del día y les pide una orientación. Belia Rubí Delgado nos dice, ¿qué pasa si dormimos más de 12 horas? Ella convive con diabetes y quiere saber por qué duerme tanto. También nos preguntan a su vez qué pasa con el sueño, que disminuye los niveles de glucosa. Esta persona dice que tiene diabetes y que se despierta mucho en la noche porque suda. Entonces dice que se toma la glucosa inmediatamente y la detecta en 60. Dice que eso no le había pasado antes. No hay un cambio en sus actividades físicas, no hay ningún suplemento alimenticio, está utilizando la misma dosis de insulina de siempre, pero sí dice que hay una asociación por la cual se le baja los niveles de glucosa y quiere que se la digamos. María Ávila Noa dice, cuando atravesamos la menopausia, despiertan los bochornos, o sea que están en serio los cambios hormonales también y que nos invita a que consideremos esta parte en la salud de las mujeres, Pepe. Perfecto. Doctores, entonces, para resumir las preguntas, recuerden que las contestan los doctores al final del programa. Les quiero preguntar, una higiene del sueño en un mundo ideal. ¿Qué le podemos decir a la gente que sería ideal para que puedan dormir bien antes de meternos a problemas de sueño? Bueno, hay que cuidar nuestros hábitos y tiene mucho que ver con la luz, por ejemplo, ¿no? La luz ha sido un detractor del sueño completamente. ¿Qué hacemos antes de dormir? El celular, la televisión, ¿no? ¿Cuántos mexicanos no tienen en su habitación una televisión? Y justo si nosotros estamos usando estas pantallas, inhibimos la producción de melatonina. Entonces, primera recomendación, al menos en los adultos, 30 minutos antes de dormir, quítate la pantalla, ¿no? Esos últimos 30 minutos, aleja de ti el celular, apaga la televisión y trata de hacer, como decía el doctor a la vez, una actividad que te relaje, que te vaya llevando al sueño. Leer en papel o a lo mejor escuchar música relajante, darte un baño, cualquier cosa que a ti te funcione, porque por supuesto no a todos nos relaja lo mismo, ¿no? Y también hay que cuidar lo que consumimos. También los mexicanos somos muy afectos a tomar café en las noches o bebidas de cola. La cafeína siempre va a afectar nuestro sueño porque va a bloquear la adenosina, que es una sustancia que induce al sueño profundo. Entonces, yo recomiendo después de las 4 de la tarde ya no tomes café, ni refrescos de cola, ni chocolate, ni nada que te active. El té también te activa y además es un diurético. Entonces, evita todo esto y cuida tu alimentación, ¿no? O sea, la cena es fundamental. Hay quien no cena o quien cena de más. Entonces, siempre se recomienda una cena balanceada, rica en proteína y fibras, y esto de verdad mejorará tu calidad de sueño. Ok. Otra de las recomendaciones dentro de la higiene de sueño, pues es mantener un horario fijo. Y eso es bien importante porque es tal vez una de las principales circunstancias que más modificamos. Casi siempre llegan pacientes a la consulta y bueno, pues es que yo un día me puedo dormir a las 10 de la noche y al día siguiente tal vez dormir a las 9 y al día siguiente tal vez me desvelo y hasta las 2 de la mañana. Entonces, esos cambios de horario para iniciar el sueño son muy malos para poder tener un sueño reparador y adecuado. Es bien importante que podamos tener un horario de inicio de sueño. Siempre les recomiendo a los pacientes que digan, si a las 10 de la noche voy a dormir, todos los días me voy a dormir a las 10 de la noche. Claro, si tengo una cena un día no pasa nada, pero tratar de apegarse lo más posible. Esto es importantísimo y no lo sabemos en general. Y esto va a tener que ver con el despertar al día siguiente también. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar ahorita con ustedes. Estamos hablando sobre
las consecuencias de no dormir bien. En este bloque ya nos platicaron cómo es la higiene del sueño adecuado, las etapas del sueño que tenemos que pasar, porque nuestro organismo no nada más está descansando, están pasando muchas cosas en la noche cuando estamos dormidos que nos están reparando las funciones, está creciendo, ya nos habló la doctora de funciones cognitivas que también ocurren en este momento, pero vamos a regresar a ver qué es lo que pasa, cuáles son los problemas más comunes de sueño, cómo detectarlos. Ya nos dieron algunos tips de higiene, pero para que sigamos aprendiendo a dormir mejor, que definitivamente es total y absolutamente clave para nuestra salud. No se vayan, estamos totalmente en vivo en Diálogos en Confianza. Dormir bien no solamente es fundamental para el cerebro. El descanso ayuda a casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. Influye en las hormonas de crecimiento y del estrés, en nuestro sistema inmunitario, el apetito, la respiración, la presión arterial y la salud cardiovascular. Pedro Rojas Hernández desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 18 de mayo de 2011. Fabián Rojas Marcelo desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 18 de mayo de 2011. Un futuro digno implica cambios de hábitos e integración de la sociedad. Es un derecho el trato preferencial que tienen las personas adultas mayores en establecimientos públicos y privados. Resignifiquemos esta etapa de la vida. Se nos olvida que las personas adultas mayores seguimos construyendo nuestro país. Aprender a envejecer, lunes a jueves, 11:30 horas. Domingo, 11 horas. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Un agnóstico que dice no echar de menos a Dios. Explícanos esto. El agnóstico se ve a sí mismo como instalado en un mundo distinto al del creyente. De tal manera que no hay en el agnóstico ninguna nostalgia de Dios, no hay ningún rencor con respecto a lo divino. Simplemente se halla bien instalado en el mundo. Sacro y profano. Miércoles 20:30 horas. Supermercados Morena, donde tu dinero vale menos. El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28 ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36 ya te lo cobramos a 80 pesos. Supermercados Morena, donde es imposible comprar barato. Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. PAN, unidos por un México mejor. Sé parte del lugar que habitas. Me gusta Chalco porque es mi pueblo, aquí nací, es bello. Rescata haciendas y parques olvidados. Esto de la escuela, del parque, creo que era parte importante. Descubre estos nuevos espacios y a quienes los han transformado. Pinta tu barrio, martes, 20 horas. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. La animación de Natsu está avanzando. Ella sigue creciendo sus habilidades, sin dejar a un lado su amor por la familia. Mamá, ¿sucede algo? Si Yumiko te llama en algún momento, no le digas que yo te conté. Quiero crear contigo.
así me tomé toda la vida. Natsu Sora, el cielo de Natsu. Lunes a viernes, 18 horas. Muy buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana, el presidente López Obrador anticipó que no se transmitirán los videos de avance de obras del gobierno, porque ya inició la veda electoral. Respecto a la consulta de revocación de mandato, adelantó que solicitará que las instancias judiciales correspondientes aclaren lo que su administración puede y lo que no puede informar. Se restablece el servicio de agua potable en el Valle de México. Las autoridades informaron que se reparó ya el desperfecto en el sistema Cutzamala, por lo que se normalizó el suministro del vital líquido en el Valle de México. En demarcaciones como Iztapalapa e Iztacalco se realizaron operativos emergentes para atender el posible desabasto de líquido. Y este lunes, debido al 105 aniversario de la Constitución, no abrirán las sucursales bancarias. Únicamente se brinda servicio dentro de almacenes comerciales y supermercados en su horario habitual, además de los 56,000 cajeros automáticos de todo el país, así como las operaciones bancarias a través de Internet y telefónicamente. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México tendrá horario de día festivo. El servicio será de las 7 a las 24 horas. En el mundo, en las elecciones presidenciales de Costa Rica habrá segunda vuelta. Ninguno de los 25 candidatos alcanzó el 40% de los votos requeridos. Y debido a esto, el 3 de abril, los dos aspirantes mejor posicionados se enfrentarán nuevamente en las urnas. Serán José María Figueres, del centrista Partido de Liberación Nacional, quien obtuvo casi 28% de los votos, y Fabricio Alvarado, del derechista Partido Nueva República, que alcanzó 16.4% de los sufragios. Y fue repatriado a México patrimonio histórico de gran importancia para la nación. Se recuperaron 16 manuscritos adjudicados a Hernán Cortés. Las piezas estaban en poder de particulares en Nueva York. A esta devolución se suman 3 piezas más, 2 prehispánicas y una virreinal. Estamos muy contentos de haber colaborado con el Archivo General de la Nación, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nuestro consulado en Nueva York, que hicieron posible la repatriación de estos bienes. Y estando en Cada Hora en la Hora, les recuerdo que a las 11 del día tendremos más información del acontecer nacional e internacional. Y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano. En tanto, lo invito a que siga aquí con nosotros en la señal del 11. Pertenecer al Instituto Politécnico Nacional es más allá de un orgullo, es un honor, pero sobre todo un privilegio. El Politécnico, además de todo, nos permite formar una familia, más allá de ser simplemente compañeros de escuela, compañeros de trabajo, somos amigos y somos efectivamente familia que estamos entregados por una misma meta, por un logro en común. El instituto para mí ha sido todo prácticamente. Me ha dado un estilo de vida, en conocimientos, en amigos, en familia y sobre todo en actitud, porque en la comunidad politécnica tenemos una actitud entusiasta y triunfadora. Seguimos aquí en Diálogos en Confianza este lunes platicando sobre cuáles son las consecuencias si no tenemos un buen sueño, un sueño reparador. Y quiero aprovechar para traer dudas y comentarios de nuestra audiencia y agradecerles la amplia participación que están teniendo el día de hoy en nuestras redes. Nos escribe doctora Pat para decirnos que hay un excelente tema abordado el día de hoy y que además pregunta qué pasa con los niños y las personas que tienen déficit de atención. Propiamente nos pregunta la relación de convivir en el estado ya de menopausia con un niño que sea todavía muy inquieto y que sea, tenga hiperactividad. Silvia Álvarez nos pregunta si la melatonina tiene un efecto secundario poco deseable a largo plazo, pues su niño la toma para no poder dormir. ¿Qué tan indicado está en pacientes pediátricos? ¿Cuánto tiempo es
necesario tomar melatonina para estar normal en mi ciclo circadiano. Nos preguntan si se mide la melatonina o cómo se da uno cuenta si está esto pues en adecuada cantidad en su cuerpo. Rosario Aldana tiene 41 años y dice que si no hace ejercicio pesado, definitivamente no puede conciliar el sueño. Esther Carmona dice que pues su hijo duerme con música, le gusta. Ella le dice que no nos dijo qué tipo de música, pero ella le dice que no, pues no descansa. Pregunta si esto le afecta o no le afecta a su hijo y si hay algún tipo de música recomendada para poder conciliar el sueño. Max Pedrosa nos comparte que hace una siesta de 15 a 30 minutos por la tarde y que eso le viene muy bien, que es reparador. Asimismo nos preguntan que demos consejos acerca de cómo podemos hacer una buena siesta para tener un sueño reparador. Y bueno, hasta el momento son nuestras redes sociales, todavía vamos a hacer llamadas a lo largo del programa. Recuerden que Pepe con nuestros especialistas los responden en el último bloque. Quiero invitarlos a que participen porque estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook. Estamos en Twitter, recuérdelo, en Instagram, en todas nuestras redes sociales, pero si a usted le gusta más llamar por teléfono, hágalo al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Y bueno, vamos a ver la siguiente cápsula para ver cuánto tiempo vamos a dormir. La cantidad de sueño que debemos cubrir varía a lo largo de la vida. Cuando llega un bebé al mundo, se la pasa durmiendo la mayor parte del ciclo de 24 horas. Esto va disminuyendo conforme la edad, se van estableciendo ya patrones de sueño, de tal manera que durante el primer año de vida se duermen 12 horas con 2 siestas prolongadas. La siesta va disminuyendo cuando se llega a la edad preescolar, que es cuando desaparece, y se disminuye también el tiempo de dormir a 11 horas en la edad preescolar. En la edad escolar se reduce un poco más a 10 y así va disminuyendo paulatinamente. En la adolescencia, 9 horas, y llegamos a las famosas 8 horas que se recomienda que un adulto debe dormir. Entonces, depende inicialmente de la edad. Y ya en la edad adulta, que es de lo que más se habla, lo que más preocupa, bueno, pues hay variaciones. Se recomienda que un adulto en edad productiva procure dormir al menos 7 horas. Recordemos que un promedio habla de valores más altos y más bajos. Y en diversos estudios que se han realizado, más del 70% de las personas en grandes ciudades duermen en promedio 6 horas, lo que significa que tienen menos tiempo para recuperar o llevar a cabo las funciones de restauración. No solo es el tiempo, la calidad del sueño tiene mucho que ver. Tenemos 4 etapas del dormir y en cada una de ellas el organismo desarrolla funciones de recuperación. Estas 4 etapas se expresan en ciclos de 90 minutos. Desde que dormimos hasta que soñamos. Muy importante soñar, habla de la profundidad del dormir. Y soñamos hasta 5 veces en una noche y debemos recordar al menos un sueño con claridad. Esta etapa en la que soñamos es importante para la restauración cerebral. Por eso, cuando dormimos menos, el efecto inmediato son alteraciones cognitivas. Y cuando la deuda de sueño se establece, bueno, pues los problemas de atención, memoria, ejecución, irritabilidad, cuestiones de aprendizaje, expresión. Por eso es importante cubrir ese tiempo. La tercera etapa es necesaria para la restauración del organismo. Producimos hormonas, neurotransmisores, nuevas células. El sistema inmunológico tan famoso se restaura allí, en esa tercera etapa, que dura el 20% de una noche en condiciones normales, junto con 20% de la otra etapa más profunda en la que soñamos. Esta última se conoce como sueño de movimientos oculares rápidos. Al soñar movemos los ojos como si siguiéramos las imágenes que se representan en nuestro cerebro al soñar. Gracias, doctor. Entonces estamos hablando de un estimado, porque no es que diga, híjole, yo dormí 6 horas, entonces no estoy bien, o yo dormí 9, ya me pasé. Exacto, es un estimado y algo importante es que me gustaría mencionar que los extremos no son necesariamente buenos, ¿no? Porque a veces algunos dicen, dormir es tan bueno que voy a dormir mucho, ¿no? Todo lo que pueda.
y tampoco es así. Dormir más de 9 horas tampoco es tan recomendable, porque además te puede estar hablando de que tu calidad de sueño no es buena. Por eso duermes y siempre estás cansado. Por eso te decía al principio, bueno, lo importante es cómo despierto, ¿no? Dormí 8 horas, con eso estoy bien. Dormí 10 horas, con eso está bien, porque también hay los largos dormidores. Entonces, todos son rangos y dentro de esto lo más importante es cómo me siento al día siguiente. ¿Qué pasa? Hablamos ya de la luz y la importancia del ciclo circadiano. Hay personas que trabajan de noche en aeropuertos, en hospitales, en médicos, etcétera. ¿Qué hay con estas personas? Bien, los conocemos como turnos rotatorios y su problema se llaman trastorno de sueño de turnos rotatorios. En este caso, las personas que no pueden dormir adecuadamente, es decir, que están ciclando constantemente, cuando trabajan de noche y quieren dormir de día, su ritmo circadiano, es decir, las hormonas que se comentaron como melatonina y otros, no están todavía habituadas a ese horario, lo que genera que tengan un sueño de mala calidad y por lo regular es un sueño todavía más breve, entre 4 a 6 horas. ¿Qué les podemos recomendar? Este es complejo. Tenemos que tener todas las medidas de higiene de sueño, desde cerrar muy bien toda su cortina para que aparente sea la noche, que no tengan luces, que no vean el reloj, que no estén viendo qué hora es, que tengan una alarma o que alguien los despierte en su momento, que tengan la comida o el desayuno sea como si fuera su cena y no como su desayuno, que a veces es más pesado, y que tengan que estar, que no duren tanto tiempo. Hay veces que las empresas los permanecen durante mucho tiempo. Ejemplo, los hospitales o los policías que están ciclando constantemente, a ellos hay que tratarles de dar un descanso para que puedan recuperar su sueño en ciertas 48 horas a veces. Ok, esto es interesante a saber porque hay muchísima gente, digo, nosotros los médicos cuando haces guardias que te sacas de onda, lo digo por todos los residentes que nos estén viendo, que, claro, que es un sufrir espantoso. Ahora, actividades como, ya se habló del ejercicio, idealmente más temprano que hacia la noche el ejercicio. ¿Y qué hay de alcohol, por ejemplo? Bueno, en realidad... Adelante, adelante. Bueno, el uso de alcohol, el alcohol es uno de los principales elementos que afectan nuestro sueño. Mucha gente, de hecho hay estadística que en Estados Unidos la sustancia que más se ocupa para buscar dormir es el alcohol. O sea, mucha gente se toma una cerveza o un trago justo antes de ir a dormir, buscando que eso les ayude a poder iniciar su sueño. Y sí, en efecto, el alcohol sí tiene ese efecto, pero el alcohol modifica estos ciclos de sueño y hace que, aunque nuestro paciente esté dormido, no esté durmiendo en la calidad adecuada. Entonces, el uso de alcohol no está recomendado para poder mejorar el sueño. De hecho, si una persona está consumiendo alcohol de manera frecuente, empieza a afectar su sueño. Se empieza a hacer un sueño paradójico. En los pacientes que ya tienen una dependencia... ¿Qué es eso, doctor? El sueño paradójico es un fenómeno en donde ya no se siguen los ciclos normales del dormir. De repente un paciente, y esto sucede en los pacientes que ya tienen dependencia al alcohol, pues pueden dormir en cualquier momento del día. Y de hecho podemos verlo, algunas veces vemos algunas personas que puedan estar en la calle durmiendo ahí, y bueno, pensamos que tal vez están alcoholizados, posiblemente, pero otra de las posibilidades es que ya se haya modificado sus ciclos del dormir, y bueno, los familiares de estos pacientes lo notan que hay pues momentos en el día donde pueden dormir 2 o 3 horas, despertar, continuar haciendo alguna actividad y luego volver a dormir otras 2 o 3 horas. Ya no se siguen los ciclos normales del dormir. Obviamente la calidad del sueño disminuye en gran medida y entonces el paciente alcohólico tiene graves problemas en su dormir. Ok. ¿Qué hay, por ejemplo, con mujeres embarazadas que conforme avanza el embarazo les cuesta más trabajo? Tienen varios problemas durante el embarazo. Uno de ellos, principalmente en el primer trimestre, pues son las náuseas, los calambres que pueden presentarse, el vómito. Pero el tercer trimestre es el que más complicado lo tienen por varias razones. Primero, insomnio porque no se acomodan por el volumen que tiene el útero. Segundo, pueden tener piernas inquietas por la deficiencia de hierro, ferritina, y pueden brincarle las piernas. Eso es el síndrome que vamos a hablar más adelante, tal vez. ¿De una vez? El síndrome de piernas inquietas es una sensación extraña, incómoda de las piernas que te hace moverlo. Aunque estés dormido. Por lo regular presenta mientras estás despierto. Okay. Se puede presentar dormido, pero ya le cambiamos el nombre y es durante el sueño. Pero es básicamente lo mismo. Y le brincan las piernas o sienten un dolor extraño o calambres o entumecimiento. Cada persona lo dice diferente. La característica es lo muevo y me controlo. Pero al rato o en unos segundos o minutos otra vez. Y esto hace que tengan que estar caminando, que tengan que estar bañándose, estirándose.
son los datos principales del trastorno de piernas inquietas. Y se acompaña en el embarazo, es común. En el embarazo y además la apnea obstructiva del sueño del embarazo, que aunque es transitoria, ronca mucho y también tienen problemas en la postura y se despiertan con frecuencia porque pues el insomnio, el ronquido, las piernas, entonces es un poco complejo para las mujeres. Ahora, hablemos un poco del roncar, porque en los que crecimos en los 70s y veíamos caricaturas todo el día, siempre cuando alguien está dormido profundo está... lo veías así roncando y ahora sabemos que no es lo ideal. ¿Qué podemos decir de roncar? Bueno, eso que dices es súper importante. Roncar no es normal en ninguna condición. Por supuesto, hay quien puede roncar si está en una posición inadecuada, después de haber consumido bebidas alcohólicas o cualquier relajante muscular. El problema es cuando ya lo haces de manera recurrente en cualquier posición y que además se acompaña de pausas en la respiración, de respiración por la boca cuando está dormido el paciente, si el paciente despierta con la boca seca, la garganta irritada, con dolor de cabeza, porque entonces ya estaríamos hablando de un problema de apnea obstructiva de sueño, ¿no? ¿Qué quiere decir apnea? Una apnea es una pausa en la respiración que dura por lo menos 10 segundos y que se va a acompañar de cambios en la oxigenación. Y esto es muy importante porque puede generar efectos secundarios o grandes enfermedades. Por ejemplo, quien tiene apnea aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, infartos, accidente cerebrovascular. Y además, quien tiene apnea no descansa. Porque ¿qué pasa en una apnea? Dejas de respirar por unos segundos, entonces eso genera una baja en la oxigenación. El cerebro identifica que no estás oxigenando, que estás en hipoxia y entonces viene un despertar. Te cambia de etapa de sueño y generalmente los pacientes con apnea pasan toda la noche en un sueño muy superficial. Por lo tanto, al día siguiente el paciente tiene dolor de cabeza, está cansado, se queda dormido en todos lados y además empieza a generar otras enfermedades como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, hígado graso, etc. Esto es muy importante porque pues rompamos esa creencia que en los 70s está durmiendo como un tronco que los cortaban así y sonaba como que estaba roncando. ¿Te acuerdas, Citlali? Tú estás muy chica, no te acuerdas de eso. Pero esto, cuando tú notas que alguien está roncando, es importante que esa persona se estudie. Porque se está durmiendo como bebé. No, claro que no. Al contrario, no está durmiendo bien. Y esos que roncan y luego hacen un ruideral para despertarse es justo lo que acaba de decir la doctora. Gracias por mi actuación. Pero esto es importante que lo notemos porque la gente puede pensar que es normal y esta gente se debe estudiar. Vamos a ver una cápsula de las consecuencias de no dormir bien. Aquí la tienen. El mal dormir por estilo de vida, por traslados, por horarios, por modas en las sociedades actuales, tiene impactos inmediatos sobre 3 aspectos fundamentales de la vida. Nos genera alteraciones en la ejecución, alteraciones cognitivas y problemas de salud. Todos sabemos después de una mala noche de sueño o de un desvelo por la razón que sea, que el día siguiente seremos lentos, se nos olvidan cosas, no nos desempeñamos de la misma manera, somos torpes, ¿no? Todos los hemos vivido de alguna manera y cuando esto se repite con frecuencia, entonces ya se establecen problemas cognitivos, comienzan a desarrollarse. Hoy se sabe que personas que fueron malos durmientes a lo largo de su vida o que tuvieron un trastorno de sueño no atendido, tienen mayor probabilidad de desarrollar demencias, alteraciones neurocognitivas por no haber tratado un problema de sueño. Entonces, la deuda de sueño no es sana, siempre tiene repercusiones sobre la salud. Y también, bueno, si recordamos que durante una de las etapas del sueño profundo se producen las sustancias con las que el cuerpo funciona, nos permite entender por qué hay otro tipo de alteraciones. La deuda de sueño o un trastorno del dormir provoca sobrepeso y obesidad. Y estos 2 factores nos llevan al desarrollo del trastorno de sueño más frecuente, que es el ronquido y la apnea de sueño. Cuando esto se establece, cuando hay estas alteraciones, hay problemas respiratorios siempre que se duerme y ello lleva a problemas cardíacos. Por eso es común que las personas que duermen mal sean más susceptibles a desarrollar prematuramente hipertensión, aumento en colesterol, aumento en triglicéridos, un riesgo mayor de desarrollar diabetes. Las personas que en su familia presentan antecedentes de estos problemas de salud, pues deben tener especial cuidado en dormir mejor, porque dormir mal aumenta la probabilidad de desarrollar en forma prematura cualquier alteración física.
¿Y qué tal va usted en casa? ¿Ya está aprendiendo mucho de cómo se debe dormir bien? ¿Ya identificó si duerme bien o duerme mal y necesita ayuda? Bueno, pues de eso se trata, prevenir aquí en Diálogos en Confianza. Voy a traer más dudas y comentarios de nuestra audiencia. Isis Yarid Fernández nos pregunta que por favor hablemos de apnea del sueño. Es un tema ya pedido por anteriormente, Pepe, pero te lo paso. Gracias. Max Pedrosa nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre soñar y dormir? María Lucía dice que ella tuvo un trabajo nocturno y a través de eso, bueno, ha tenido alteraciones con el sueño. Ahora ya no duerme igual que antes. ¿Esto se va a recuperar o qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Aradit, a su vez, gracias por tu testimonio, nos dice que ella convive con esquizofrenia y está medicada. Toma 3 tabletas de Ribotril desde hace 13 años con risperidona y aún así no duerme. ¿Qué puede hacer ella? Otro comentario nos dice, ¿cómo cambian las necesidades de acuerdo a la edad? Por favor, díganla. Justo con el estigma que nos estaba diciendo el doctor Humberto, de que las personas adultas mayores duermen ahora ya menos y todo esto, ¿qué necesidades hay de acuerdo a la edad? Beatriz Ocampo dice que desde hace un año se despierta a las 3 de la mañana. Y ahí sí quiero decirles, doctores, Pepe, que la gente está muy clavada con el horario de las 3 de la mañana. Muchas personas dicen, yo me despierto a las 3 de la mañana. ¿Qué secreto tiene ese horario? Pues dice que no duerme bien y a ella le llama mucho la atención. ¿Por qué justo es en ese momento? Ayuda Animal CDMX nos comparte su testimonio que fue exitoso gracias al tratamiento que recibió para el sueño y apnea del sueño en la Clínica del Sueño de la UNAM. Entonces, pues también ahí tienen otra de las recomendaciones. A su vez, Soil Oil nos dice, ¿cómo afecta el sueño? ¿Cómo afecta el sueño los teléfonos celulares, los dispositivos móviles? Elena Ramírez dice que por favor hablemos de las personas que duermen muchísimo. ¿Cuánto tiempo se duerme para decir que una persona duerme muchísimo? Nora Quijas nos pregunta qué relación hay con respecto al COVID y el sueño. Pues ella ya le ha dado en 2 ocasiones COVID y dice que desde ese momento no duerme bien. Antes esto no era así. También Deyanira Flores, ella convive con epilepsia y dice que registra las horas del sueño. ¿Eso le vendrá bien o le vendrá mal? ¿Es bueno medir las horas que uno duerme o será una conducta obsesiva? Ivonne Betrón nos dice, ¿qué se puede hacer para dormir mejor y más profundo? Pues ella duerme, pero cualquier ruidito la despierta. ¿Hay algo para dormir más profundo? Y por otra parte, Pepe, tenemos las llamadas de nuestro público. Yetzaré, por ejemplo, nos llama para compartir que justo es el mismo problema de los trabajadores nocturnos. Ella dormía bien, trabaja de noche, ahora no lo hace de manera buena, dice que su sueño se altera y ahora está muy irritable. ¿Qué puede hacer al respecto? María Eugenia Salinas nos llamó también diciendo que le encanta Diálogos en Confianza, muchas gracias, y que se levanta 2 o 3 veces durante la noche. Dice que ya no tiene diabetes, el único antecedente que tiene es tener 70 años y ser operada de tiroides hace 8 años. ¿A qué se debe su falta de sueño? Luis Marcelo dice que cuando duerme mueve muchísimo las piernas, ya le contó el doctor ahorita de qué se trata eso, y amanece con dolor en las rodillas. ¿Qué puede hacer? El profesor Braulio Omar Benítez Tejeda nos dice qué convenientes o provechosas son las siestas para dormir, aunque uno duerma bien. ¿Son recomendables o no son recomendables? Gracias, profesor Braulio. Tenemos también otra llamada de Roberto Martínez y nos dice que él tiene 10 años tomando clonazepam antes de dormir. ¿Esto le puede afectar? Miguel Piña duerme normal, se despierta como a las 2 de la mañana y de ahí ya no puede volver a dormir. Entonces no duerme normal, Miguel. Entonces ahí hay algo que está pasando. Paulina Castañeda dice que desde hace unos 5 meses para acá está teniendo problemas para terminar de desayunar o almorzar. Después de eso tiene mucho sueño. A ver si no es la marea alcalina. Y dice que se tiene que dormir forzosamente como 1 hora y antes ella no lo hacía. Ella convive con diabetes, tiene una cardiopatía y no sé si ella no sabe si tiene algo que ver, que lo podemos orientar. Al momento en nuestras redes, Pepe. Perfecto. Algunas de las preguntas ya salieron y vamos a seguir insistiendo sobre ellas, pero vamos entonces a concentrarnos en lo que se basó la cápsula de qué pasa si no duermes bien. Si doctores me explican, vamos si quieren por partes metabólico, cardiovascular, etcétera. ¿Qué pasa? En lo metabólico y en lo cardiovascular. Que tal vez sean las repercusiones más visibles por las personas y más importantes, pero no que son las únicas. Hay un incremento en la hipertensión,
Eso es frecuente en las personas que no duermen bien, más en las pacientes que tienen apnea del sueño, pero aún con los que tienen insomnio, no, o que no duermen adecuadamente, tienen hipertensión. Esto hace que el corazón bombee cada vez más, las arterias se vuelvan más resistentes y hace que vaya dilatándose y creciendo el corazón a lo largo de varios años, lo que nos puede predisponer a problemas como insuficiencia cardíaca. También hay riesgo de que se infarten prematuramente las personas que no duermen adecuadamente y que tengan eventos vasculares cerebrales, las famosas embolias. Hablando de cardiovascular, hablando de metabólico, lo comentamos al principio, hay mayor predisposición a obesidad. Las gentes que no duermen bien tienen tendencia a sobrepeso, a incrementar el peso, y esto empeora todavía los problemas cardiovasculares y metabólicos. Mayor predisposición a diabetes, a comer cada vez más comidas dulces, a que se incremente las grasas como el colesterol o los triglicéridos y que se vayan acumulando en el hígado, provocando algo que conocemos como hígado graso no alcohólico. Y otras alteraciones metabólicas pueden ser, ya lo comentamos, el apetito y las ganas de no tener, más bien la pérdida del apetito sexual también es otra de las consecuencias, que si bien no tienen que ver con lo metabólico, tienen que ver con lo circulatorio. Y esto hace que haya disfunción eréctil en los hombres. Perfecto. A nivel neurológico y psiquiátrico. Bueno, eso es muy frecuente ver que los pacientes que no han dormido bien, sobre todo los insomnes, pero no solo los insomnes, inclusive los pacientes con apnea de sueño o con síndrome de piernas inquietas que no permite una buena calidad de sueño, pues es muy frecuente que estos pacientes a la larga empiecen a desarrollar trastornos o alteraciones de la esfera mental, muy frecuentemente ansiedad o depresión. De hecho, hay un dato que es bastante intenso. Un paciente que vive con insomnio tiene 5 veces más posibilidades de desarrollar depresión que un paciente que no tiene insomnio. Entonces, la depresión es una de las comorbilidades más frecuentes del paciente insomne y, bueno, muchas veces complica la misma depresión. Si llega el paciente al consultorio con síntomas depresivos y a la par viene con síntomas de sueño, es un poco más difícil poder controlar su padecimiento. Entonces, es muy frecuente que una de las consecuencias de dormir mal sea un cambio en el estado de ánimo, principalmente trastornos depresivos y también trastornos de ansiedad. A veces es difícil, aquí está como este dicho de qué fue primero, el huevo o la gallina. Si fue primero la ansiedad y eso llevó a insomnio, o si fue primero el insomnio y eso llevó a ansiedad. A veces es difícil poder identificarlo, pero es fundamental poder tratar ambas condiciones. Muchas veces los médicos se enfocan en solo una de ellas, a lo mejor en solo el dormir o solo en la depresión, pero eso ocasiona que sea más difícil poder controlarlo. Entonces, es bien importante poder dar un tratamiento integral. Ok, perfecto, doctora. Pues también algo importante es lo que vivimos en el día a día y es nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestro juicio. O sea, una persona que no ha dormido de manera adecuada no puede tener un juicio adecuado en tomar decisiones, como si estuvieras alcoholizado. Entonces, por ejemplo, en los adolescentes he estudiado mucho que la restricción de sueño se asocia con mayor predisposición a tomar conductas de riesgo. ¿Qué es eso? Agarrar el coche sin permiso, agarrar el coche habiendo bebido bebidas alcohólicas, o también mayor predisposición a consumir sustancias porque justo no estás en lo que deberías de estar. Y otra cosa que pasa es que tienes mayor riesgo de accidentes. Hay un estudio que se ha hecho en la Universidad de Nuevo León que dicen que cuando tú parpadeas cuando vas manejando y vas a tener un accidente, 13 segundos antes ya no estabas poniendo atención, ¿no? Entonces, imagínate el riesgo para una persona que va manejando, que está restringida de sueño, de tener un accidente y que muchos de estos pueden ser catastróficos. Entonces, cuidamos mucho, no consumas alcohol al volante, pero en realidad no hacemos nada con respecto a no conduzcas cansado. A lo mejor hay campañas generales, pero no puedes ir midiendo a los conductores cómo estás para poder manejar. ¿Qué hay con el jet lag? Hay gente que viaja muchísimo por trabajo, o viajan, punto. El jet lag básicamente es el cambio de uso de horario y por lo regular es de más de 6 horas. Es transitorio, no es un problema patológico. Algunas personas podrán viajar mucho, pero no creo que aguanten viajando tanto tiempo de Europa aquí o de norte a sur. El problema principalmente es cuando nosotros, en nuestro caso, vamos hacia allá. Ir hacia el oeste. Hacia el oeste. Es más pesado que regresar. Hacia el este, perdón. Hacia el este. Bueno, dependiendo de dónde arranques, a fin de cuentas, una rueda. Sí, igual, tienes razón. Pero sí, este es transitorio, es de 3 a 5 días, pero en gente que ya está predispuesta, es decir, ya tiene insomnio previo, con el jet lag se empeora más. Y aquí la recomendación es que se adapten al horario de donde van a ir desde antes. Hay varias recomendaciones, desde tomar una dosis de melatonina previa con los horarios para cuando se llegue,
pero lo más importante es seguir las medidas de higiene de sueño que ya se comentaron, la oscuridad, el evitar las actividades, los alimentos grasosos y los cafés o bebidas estimulantes. Yo creo que todo lo que nos han dicho es importante. Ya vimos las consecuencias de no dormir bien. Ahora que regresemos, porque vamos a hacer un corte, va a ser bien importante que nos preguntemos, bueno, ¿y cuándo tengo que ir al doctor? ¿Y con quién voy? Si nos pudieran decir con quién ir o cuándo. Como paciente, ¿cuándo busco ayuda? Pues cuando de manera recurrente estás durmiendo mal. O sea, de manera recurrente en las últimas 4 semanas tienes una queja de tu sueño, ya sea duermes demasiado o no puedes dormir, o si alguien te ha dicho, roncas, te mueves mucho, pateas, hablas dormido, tienes pesadillas, o sea, cualquier cosa que interfiera con el sueño es un buen momento. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte, ahorita regresamos con ustedes. Fíjense bien todo lo que dijo la doctora, no nada más es que me sienta cansado al día siguiente, y a lo largo del programa han salido muchos datos diferentes, el roncar, el sentirte cansado, el decir no puedo dormir, el me voy a acostar y estoy vuelta y vuelta y vuelta y finalmente me quedo dormido o me quedo dormido muy rápido y a las 3 de la mañana que ahorita regresaremos. Bueno, rápido, contéstenos. ¿Tiene que ver el horario de las 3 de la mañana antes de irnos a un corte rapidísimo? Sí, lo que sucede es que durante la noche tenemos diferentes ciclos de sueño, como lo decían en la cápsula, 90 minutos. Es mucho más probable que cuando acaba un ciclo de sueño despertemos. Muy frecuentemente, alrededor de las 3 de la mañana, acaba un ciclo de sueño y es ahí donde despertamos. Entonces, bueno, ahí tienen esa respuesta científica. No crean que es la hora que decían en una película, decían la hora de las brujas o algo por el estilo. No se apuren, no pasa nada de eso. Ahorita regresamos con ustedes. Estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza. Estamos hablando de insomnio. La falta de sueño también influye sobre el humor, porque puede afectar la manera en que uno interactúa con otras personas. Con el paso del tiempo, el déficit de sueño incluso puede incrementar el riesgo de sufrir depresión. Pedro Rojas Hernández desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 18 de mayo de 2011. Fabián Rojas Marcelo desapareció en el municipio de Iguala Guerrero el 18 de mayo de 2011. Cuéntanos, Mario Hugo, ¿a qué se debe tanto escándalo? Todo el equipo está de vuelta. Juan Carlos, Juanín, Calcetín, Policarpo, Balón Bombola, Tennyson. Y... ¡Chan! ¡Yo! Es una sensación única. Esto es magnífico. Es indescriptible la emoción que se vive en estos minutos, Tulio. Levántate con 31 minutos. Sábado, 11 horas. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros este lunes de salud, de Diálogos en Confianza y por estar aprendiendo. Gracias a nuestros especialistas y también muchas gracias a ustedes por la participación, pues fortalecen y enriquecen muchísimo nuestro programa y sus dudas siempre nos hacen ver nuevas perspectivas que antes no habíamos visto. Pepe, voy a seguir trayendo las dudas y comentarios. Nos preguntan, ¿las personas con insomnio van a morir jóvenes? ¿Hay lesiones neurológicas que estén relacionadas con el no poder dormir? ¿Qué hay con los virus y cómo afectan el cerebro? ¿Por qué no puede dormir la gente después de que se infectan con virus en general? Nos preguntan. ¿Por qué los niños no duermen? Ari Villa dice que si no dormir bien en los niños les lleva a tener problemas y trastornos en el desarrollo.
Cris Montiel nos pide, por favor, doctores, que les demos ejercicios y técnicas para que puedan mejorar la calidad del sueño. Nora Lozano nos pregunta, ¿cuánto tiempo se vale para estar saludable trabajar en un turno nocturno? Esa es una súper pregunta, porque además tenemos cantidad de personas, que sí las estoy leyendo a todas, que trabajan en la noche y ya no se les vuelve el sueño normal por lo que dicen. ¿La hipnosis funciona para resolver este problema? ¿La psicoterapia funciona? Nos preguntan también. Ivonne Ochoa dice que si el hipotiroidismo tiene que ver con no dormir bien. Y bueno, déjenme contarles la cartelera de Diálogos en Confianza. El día de mañana el programa va a ser para adolescentes, específicamente tristeza, enojo, depresión y cómo se convive en ese momento que hay tanto cambio de hormonas, tantos cambios en el cuerpo, tantos cambios en el medio ambiente, en donde ahora se cree que se está desarrollando pues el adolescente. De eso mañana aquí se va a tratar Diálogos en Confianza. Y el día de hoy, para seguir platicando de estos trastornos del sueño, ¿qué le parece si aprendemos sobre problemas cognitivos? Vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Cómo yo? La falta de sueño o la mala calidad de sueño, nosotros la vamos a notar de manera diferente en cada etapa de la vida. Un ejemplo de esto es que en los niños, una mala calidad de sueño lo que va a hacer es que ellos presenten síntomas parecidos al trastorno por déficit de atención. ¿Qué quiere decir? Que van a tener dificultad para poner atención, para concentrarse, para estar tranquilos, e incluso irritabilidad. Entonces, un niño con estas características dentro de un grupo o un salón de clases va a crear conductas disruptivas, no nada más afectándolo a él, sino también a sus compañeros. Esta situación de no poder poner atención nos va a llevar a una mala recolección de la información y entonces eso implica que nuestra memoria no tenga elementos con los cuales trabajar. Entonces, tratando de retomar o recordar lo no aprendido, pues va a ser un problema. Como jóvenes, lo que hacemos es tratar de dormir más tarde y entonces el hecho de despertar temprano para acudir a nuestras actividades se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, como tal, no hay una afectación en ciertos trastornos, como en la fase retrasada de sueño que se presenta muy frecuentemente en los adolescentes. No hay un problema de atención o concentración cuando las actividades tienden a ir hacia la tarde, pero en jóvenes que van por la mañana, la atención o la concentración no va a ser la adecuada. ¿Por qué? Porque van a estar somnolientos, cansados, sin energía. Pero esto también tiene que ver de cada sujeto. Y en los adultos mayores, nosotros vamos a notar que por el proceso de envejecimiento podemos encontrar varias situaciones que se pueden presentar como olvidos, se me olvidó, se me perdió algo, no recuerdo, ¿no? Que son frecuentes, pero que hasta cierto punto son normales por la edad. Sin embargo, adultos mayores que presentan problemas de sueño, se van a agudizar estos problemas, lo que va a afectar todo lo que conlleva su actividad diaria, tanto laboral como social como personal. Entonces, definitivamente estamos viendo que hay complicaciones si no duermes bien en el ámbito cognitivo, que esto pues es clave. ¿Podría ser que muchos de los problemas escolares se asociaran a esto y los padres no se estén dando cuenta? Sí, es muy común y sobre todo se está sobrediagnosticando algunas enfermedades como trastorno por déficit de atención y en realidad el niño lo que tiene es que no está descansando adecuadamente. Entonces siempre invitamos a padres y a profesores a que evalúen cuánto están durmiendo los niños y si no tienen ningún trastorno. Ok, ahora ya platicamos, ya nos dimos cuenta que hay muchas situaciones que pueden hacernos no dormir bien. ¿Con quién voy? ¿Quién me atiende? Bien, hay clínicas del sueño, hay psiquiatras, hay geriatras. ¿Con quién ir? Dependiendo del trastorno del sueño también es recomendado. Mira, lo primero es buscar a un especialista en sueño. Okay. No hay muchos especialistas en sueño y en el resto de la República o en ciudades grandes puede haber. En caso de que no haya... ¿Cómo lo buscas? Fíjense que le estoy haciendo preguntas nada fáciles, pero el auditorio nos lo va a pedir. Aquí están los datos de nuestros especialistas. Y ustedes pueden referirse también entre ustedes. Sí, por supuesto. Por ejemplo, con el doctor a la vez, vemos pacientes en conjuntos, yo veo a los pacientes adultos mayores y él psiquiatría, entonces podemos tener alguna colaboración en ellos. También los médicos otorrinolaringólogos, especialistas en sueño, eso es diferente,
o los neumólogos con especialidad en sueño. Recordemos que la medicina de sueño es una subespecialidad. Tienes que haber hecho una especialidad y luego haces una subespecialidad. Ok. Exacto. Y también, bueno, hay neuropediatras, hay neurólogos especialistas, neuropediatras especialistas en sueño. ¿Me falta algún otro especialista? Sí, yo quiero preguntar eso, porque ahora que hay mucha actividad justo en el IMSS y en esto de la prevención y todo, ¿qué pasa con la población de día a día que va a consulta de sus enfermedades crónico-degenerativas y que por lo regular hay un grueso de la población que no está durmiendo bien? ¿Se identifica esto en la consulta familiar? ¿Se les da antes de buscar a un especialista tan rimbombante? ¿En el primer nivel de atención? En el primer nivel de atención no, el médico familiar puede atender los principales trastornos, que a lo mejor nos ha hecho falta comentar algo. Los trastornos del sueño no vienen acompañados, no vienen solos, perdón, casi siempre vienen acompañados de ansiedad, depresión, problemas de metabólicos, entonces muchos de los que nos están viendo probablemente dicen, en mi ciudad o cerca de mí no hay alguien, pero con tu médico familiar o tu médico internista, y ya si ellos ven cierto problema, ellos te referirán a, como pasa con la mayoría de las enfermedades. Así es. Okay. Que sabes que es frecuente que de pronto el paciente no le da la importancia y va para el control metabólico, va para el control de la glucosa, para el control de la presión, pero nadie pregunta, oiga, ¿y duerme bien? O sea, y entonces, pues no va a haber un control de las enfermedades metabólicas. O a veces no se dan cuenta. Los pacientes que son roncadores no se dan cuenta y quien se da cuenta es la pareja. Claro. O los que están en otro cuarto, porque se alcanza a escuchar toda la casa las personas que roncan y esos no se dan cuenta. Claro. Entonces es importante comentarlo para que se atiendan. Perfecto. Y en este punto de los especialistas solo quisiera agregar que las sociedades en México están haciendo mucho esta labor de tener en sus bases de datos a gente que se ha formado con ellos. Entonces, si tú entras y buscas Sociedad Mexicana de Sueño o Academia Mexicana de Medicina del Dormir, ahí tú pones en qué estado estás ubicado y te va a desplegar los especialistas que puedes encontrar cerca de tu hogar. Genial. Ahora, tenemos otra... Sí, doctor, algo te ibas a decir, te interrumpí, perdón. En ocasiones el paciente subestima su problema de sueño, pero a veces el médico subestima el problema de sueño. Muchas veces llega y es que, doctor, no he dormido bien en un mes. Se le va a quitar, se va a pasar. O a veces ni siquiera le toma atención. Y eso debe cambiar. Desde el primer nivel de atención, los médicos familiares o los médicos generales deben entrenarse en sueño, porque como lo decía el doctor Humberto, hay pocos especialistas en sueño, no se dan abasto para todos los problemas del país. Sobre todo cada vez son más. Exactamente. Entonces, son los médicos de primer contacto los que tendrían que evaluar de primera intención estos problemas del dormir. Perfecto. Y ojalá evitemos el uso de benzodiazepinas. Sé que no es esto, pero en las medicinas para dormir... Ahorita les quiero preguntar de primera instancia no es porque ese es un abuso. Pero vamos a ver las consecuencias en cuanto al estado de ánimo en esta cápsula y ahorita regresamos para que hablemos un poquito de cómo estudiar a las personas y el tratamiento. La falta de sueño y también la mala calidad de sueño puede hacer que presentemos o exacerbemos síntomas de trastornos del estado de ánimo. Agitación, confusión, tristeza, melancolía, apatía. Es muy frecuente que esto se lleve a cabo por esta mala calidad de sueño o mal tiempo de sueño. Si estos síntomas se llegan a presentar por mucho tiempo, podríamos llegar a desencadenar también en una depresión. Aquí debemos de entender que tanto la actividad diurna, la vigilia, como el sueño son complementos de nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces se tiende a separar el sueño y la vigilia y se les da mucha más importancia a otros factores durante la vigilia o durante el sueño. ¿Sí? Pero es algo que realmente va de la mano. Está muy relacionado lo que es la depresión con el insomnio. Muchas veces presentan síntomas parecidos y parecería difícil distinguir qué empezó primero, un insomnio o una depresión. Sin embargo, lo que sabemos es que definitivamente se tiene que dar tratamiento a estos dos con una adecuada valoración para que nosotros podamos combatir los síntomas y hacer que estas personas salgan más pronto tanto de la depresión como del insomnio. Y definitivamente el COVID no ha ayudado para nada. ¿Qué podríamos decir en cuanto a en relación a lo que estamos viviendo actualmente? Bueno, perdóname. Solo quiero comentar que nosotros acabamos de hacer un estudio, publicamos un estudio como parte de
¿Qué está pasando con el COVID? Y lo que nosotros vimos es que la incidencia de trastornos de sueño se duplicó. Nosotros vimos que 60% de los encuestados, que fue una población abierta, adultos, estaba reportando problemas de sueño, pero no solo eso. Así como había problemas de sueño, había rasgos de ansiedad y de depresión. Entonces, eso nos habla de la epidemia de salud mental a la que ahora nos enfrentamos. Y no es que es por la situación de la pandemia o directamente el virus influye también en el dormir. Las dos circunstancias. Uno es el virus. De hecho, seguramente hemos escuchado de este síndrome post-COVID o del long COVID, que uno de sus síntomas es justo el problema para dormir. Y esto es porque pues, el virus modifica el funcionamiento de ciertas regiones cerebrales que hacen que el paciente no duerma adecuadamente. Entonces, el virus por sí solo está ya causando problemas de sueño. Y no solo el virus, el estrés que estamos viviendo gracias a la pandemia, el que estamos ahí con la idea de que podemos contagiarnos o de que inclusive nuestra vida puede correr peligro, pues genera síntomas de ansiedad y muy frecuentemente eso lleva a problemas de insomnio. Y por tercera circunstancia, pues el cambio de estilo de vida, el que estemos ahora pues encerrados en casa o que estemos ahora tal vez en trabajo en línea y demás, ha favorecido que los pacientes, pues ya si normalmente se dormían a las 10 de la noche porque al día siguiente tenían que ir a su trabajo, pues ahora se permiten dormir más tarde porque saben que se van a despertar más tarde porque ya solamente se conectarán 5 minutos antes de que empiece su trabajo. Y esos cambios en los horarios de sueño están afectando su manera de dormir. Ahora, ya identifiqué, no duermo bien, voy con el especialista. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se estudia a una persona que no duerme bien? Lo primero es, ¿cuál es el problema? ¿Duermes mucho o tienes problemas para inicio o conciliación de sueño? Y cada uno de esos tiene su abordaje. Es decir, el insomnio, o más bien, el que no duerma adecuadamente o duerma poco, tiene sus problemas que se tienen que abordar desde insomnio, problemas de piernas inquietas. Pero el que duerma mucho también se tiene que abordar. Pero, por ejemplo, puedo decir, yo duermo 5 horas y duermo perfectamente bien y me despierto bien, no tengo problema. ¿Eso puede pasar? Digo, difícilmente, pero puede pasar. Normalmente menos de 6 horas consideramos que no es un sueño adecuado y puede tener consecuencias a mediano o largo plazo. O más de 9 horas de dormir tiene sus consecuencias de mediano o largo plazo. Respondiendo a algunas de las preguntas rápido, es que las personas que duermen más de 9 horas pueden tener apnea del sueño, somnolencia diurna excesiva, piernas inquietas y requieren tratamiento. Es decir, cualquier problema de estos hay que acudir con el especialista y evaluarlo. Primero, algunos se tienen que analizar de una manera con interrogatorio y el diagnóstico se puede hacer simplemente en esa misma consulta, pero algunos otros requerirán un trastorno, un estudio de sueño que se llama polisomnografía o el estudio simplificado de poligrafía. Ok, ¿qué son estos? Bueno, la polisomnografía es el registro de una noche de sueño normal, en el cual vamos a evaluar actividad eléctrica cerebral, movimientos oculares, movimientos en el mentón, en las piernas y variables respiratorias. Entrada y salida de aire por nariz y boca, esfuerzo del tórax y del abdomen al respirar y además porcentaje de oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca. Entonces tú vas a la clínica de sueño, te van a poner todos estos sensores. Es como un electroencefalograma, usamos los mismos sensores y te vas a dormir ahí en condiciones normales. Eso es una polisomnografía. Mi pregunta ahí es, si siempre me ha quedado la duda, por ejemplo, yo nunca me he hecho una, debería de, pero si voy a la clínica, ¿no me dará ansiedad de estar todo conectado? ¿No alterará esto mi conducta de sueño? ¿No es un sesgo? Bueno, puede ser en algunos pacientes, en realidad en la minoría, pero también para este tipo de personas se puede hacer este mismo estudio en su domicilio. Entonces, bueno, así estás en tu casa con todos estos sensores. Y luego está la poligrafía. En la poligrafía solo se evalúa la parte respiratoria cuando ya tienes en una buena historia clínica identificado que tu paciente lo que tiene es un problema respiratorio. Ok, entonces, sí. No todos requieren la polisomnografía o la poligrafía. Ok, entonces, como siempre decimos aquí, depende de un buen interrogatorio y una historia clínica. Claro. Porque también muchos problemas de ansiedad, la parte psiquiátrica es importantísima. No, completamente. Y eso es importante. Muchos pacientes llegan y ya se hicieron una poligrafía o se hicieron una polisomnografía, ellos mismos la solicitaron. Y pues antes de solicitarla tienen que ser evaluados por su médico. Claro. Porque justamente si el problema está relacionado con un problema de ansiedad, pues la polisomnografía posiblemente no nos va a dar los datos que estamos necesitando. Claro, no va a salir nada. Exacto. Hay pacientes que tienen insomnio. Y entonces se hacen el estudio de sueño, una polisomnografía, y el estudio no es válido porque no durmieron durante el estudio. Para el sueño. Es justamente se necesita que duerman para poder evaluar ese sueño. Entonces justo hay que primero hacer todo un interrogatorio. Si se identifican problemas ansiosos, si se identifican problemas depresivos, atenderlos y darles un tratamiento adecuado. Y si después de eso todavía el problema de sueño persiste, pues entonces sí podríamos pensar a lo mejor en un problema respiratorio o síndrome de piernas inquietas o algún otro tipo de patología de sueño. Hasta reflujo.
Podría ser también, y que ahí, si el estudio de sueño es pertinente, se envía y ya lo evaluamos. Perfecto, ahora hablemos de tratamiento. Primero ya hablamos anteriormente de la higiene de sueño, lo que deberíamos de hacer todos. Ahora, sin meternos a farmacología, porque aquí acuérdense que no damos recetas, sí hay alguna parte importante que el doctor ya tocó. Hay mucha gente que abusa de ciertos medicamentos que se llaman benzodiazepinas. El diazepam es el más famoso, bueno, ya era el más famoso, ahora hay muchos otros, pero casi todos terminan en AM. ¿Qué hay con estos medicamentos? ¿Qué podemos decirles al público general? Bueno, no son tratamiento de primera elección para ningún trastorno del sueño. De hecho, no deberían ocuparse. Hay algunas peculiaridades que sí podrían, y solo algunos medicamentos, pero la realidad es que prácticamente de todos ese grupo no deben ocuparse para sueño. El primer tratamiento para insomnio es modificaciones conductuales, básicamente terapia cognitivo-conductual aplicada al insomnio. Las medidas de higiene de sueño, mejorar el ambiente para ir a dormir, algunas técnicas de relajación involucran esta terapia cognitivo-conductual y que ayudan a dormir. El 50% de los pacientes con insomnio, al llevar a cabo terapia cognitivo-conductual para insomnio, mejoran sus síntomas. Yo creo que esto es importantísimo porque nadie lo considera. Y en primer lugar, estás ahorrando, gastar un dinero, estar tratando de conseguir recetas porque son medicamentos prohibidos. Y ahorita vamos a ver que esos medicamentos no son ideales, nos explicará el doctor por qué, pero si el 50% se resuelve con eso, es un número bestial. Sí, claro. No, y bueno, muchas veces el otro 50%... no es que no les demos terapia cognitivo-conductual, sino simplemente suplementamos con el medicamento. La terapia cognitivo-conductual es fundamental para mejorar los problemas del dormir, de la mayoría de los trastornos del dormir, en especial del insomnio. Les voy a preguntar de farmacología un poco en generalidades. Hay gente que toma antihistamínicos para dormir. ¿Esto es bueno o malo? ¿Deben estar indicados? ¿O la melatonina? El antihistamínico sirve para un insomnio agudo, un insomnio transitorio, es decir, personas que están viviendo un duelo reciente, que tuvieron algún problema, pero después de 10 días de utilizarlos de manera continua puede tener efectos adversos, el efecto contrario, es decir, puede generar efecto paradójico de cada vez que lo tomas duermes cada vez menos y menos y menos. Entonces, de preferencia utilizarlo, y se lo van a utilizar solamente no más de 8 días y para insomnio agudo. Y la melatonina solamente sirve para el trastorno del ritmo circadiano, es decir, se comentó en las cápsulas, la fase atrasada de sueño, que es decir, estos niños o adolescentes que atrasan su sueño. Desfasado, pero tardíamente, o la fase temprana o adelantada de sueño, que es más de adultos mayores. Para ellos puede servir, o para el jet lag, pero no sirve para el insomnio crónico, no sirve para el insomnio asociado a benzodiazepinas, porque hay un insomnio que es insomnio secundario a benzodiazepinas. Ahorita les platicamos de esos medicamentos, pero en cuanto a la melatonina, muchas veces esta tiene que estar indicada y el doctor te va a decir cuál, porque también las cantidades que tienen los que tú compras en la tienda naturista, etcétera, no es lo ideal. No. Eso, y además, ¿cómo la vas a tomar para que realmente funcione, ¿no? O sea, cuando tú te complementas con melatonina, la idea es que la tomes de la misma manera en que tu cerebro la produce, porque justo estás complementando para ajustar el reloj biológico. Entonces, si te compras cualquiera, si te compras en dosis que no son adecuadas, o si tomas demasiada, o sea, por ejemplo, la dosis recomendada es 3 miligramos y muchas personas se toman 12 miligramos, 15 miligramos y en realidad no hay ninguna evidencia de que 15 sea mejor que 3. Entonces, por eso siempre hay que tomarlo de manera adecuada, 2 horas antes de dormir, cuando está oscuro, como lo hace tu cerebro, y siempre a la misma hora y, por supuesto, prescrito por un especialista. Ahora, antes de hablar de los medicamentos más duros, de los cuales hay un abuso terrible, vamos a ver esta cápsula de cómo dormir bien. El sueño es una parte fundamental y vital en el ser humano. Pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo. Y esto debe de hacerse a lo largo de nuestro crecimiento y desarrollo desde una perspectiva de calidad. Las recomendaciones generales para dormir tienen que ver con horarios regulares en un inicio. Nosotros debemos de dormirnos a cierto horario de manera regular, para poder despertarnos también de esta manera. Esta primer medida de higiene de sueño nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una sincronización con nuestras horas para el descanso. La segunda medida de higiene de sueño tiene que ver con las actividades que desempeño de manera diurna. Si yo bebo café antes de dormir, pues bueno, voy a estimular de alguna manera mi sistema nervioso para que le cueste trabajo empezar a dormir. Al igual que los líquidos, también debemos de interrumpirlos al menos 3 horas
antes de irnos a la cama, evitar el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas horas previas al sueño. Otra de las medidas muy importantes que tenemos que considerar, además de los horarios, pues es la actividad deportiva, porque si yo me voy a una hora muy cerca de mi horario para dormir a hacer esta actividad, pues puedo traer consigo también que mi cerebro se estimule y que por lo tanto, pues bueno, me cueste también trabajo empezar a dormir. Y con ello viene el siguiente, que tiene que ver con las cenas copiosas. Es decir, si yo ceno de manera abundante, pues bueno, al momento de irme a mi cama, voy a tener que estar estimulando la parte de mi cerebro para que haga digestión. Con ello, pues bueno, va a tardar más mi latencia al sueño, que es este tiempo en el que yo empiezo a dormir. Si yo utilizo mi teléfono antes de irme a dormir, pues bueno, va a entrar un estímulo luminoso en ciertas zonas específicas de mi cerebro que van a activarlo. Con esta estimulación que emana la luz de mi teléfono, va a alargar más mi tiempo para empezar a dormir. Debemos de terminar también con la estimulación de nuestra televisión y de nuestro dormitorio al menos una hora antes de irnos a dormir. Hoy en día es que nos acostamos también con cierta presión. Lo recomendable es que si tengo cosas pendientes, anotarlas previamente y retomarlas al siguiente día. Nuestro sistema inmunológico tiene una función muy importante durante el sueño, que solamente se puede llevar a cabo de manera nocturna. Entonces, cuando nosotros tengamos oportunidad de poder dormir, debemos de hacerlo con calidad. Perfecto, estamos de vuelta. Citlali tiene algunos comentarios antes de irnos al corte. Vamos con Elisa. Dice, ¿qué hay sobre leer antes de dormir? ¿Es bueno o es malo? Aldo Nava, ¿qué hay de la marihuana? ¿Afecta el sueño? Sandra Hernández Flores, ¿dónde acudir cuando alguien duerme muchísimo, va manejando, se duerme en el tráfico, se duerme en los semáforos? ¿Qué hacer con esto? María Estela Medina dice que las personas con fibromialgia duermen muy mal. Ella convive con fibromialgia. ¿Qué se puede hacer al respecto? Giovanni Gersaín dice, ¿a qué se refiere o qué pasa en mi cuerpo cuando se me está subiendo el muerto? Dice que él siempre se le sube cuando come taquitos. Bueno, eso le dice su mamá. ¿Ustedes qué dicen, doctores? Rolando Basales dice, perdón por llegar tarde, estaba dormido. Bueno, pues ya tenemos aquí a todas nuestras personas que nos... Dice otro testimonio que su cuñado, le voy a decir anónimo, su cuñado se duerme cuando está manejando, cuando está platicando, cuando está comiendo. Dice, yo ya no sé ni cómo trabaja. Supongo que está pestañeando cada que puede. ¿Qué puede tener? ¿Está enfermo de algo el cuñado de esta persona? También Elisa nos pregunta, ¿qué son las pesadillas? Dolores Mesa nos pide orientación sobre el CBD para poder dormir mejor y pues nos preguntan en cuál es el mejor horario para tomar un diurético para las personas que lo necesitan para el control de diferentes enfermedades. Seguimos después del corte, aquí en Diálogos en Confianza. El sueño es una de las necesidades del ser humano, cuya duración va disminuyendo conforme aumenta la edad. Tiene una relación directa con el estado de salud y la calidad de vida de las personas. Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz desapareció en el municipio de Torreón, Coahuila, el 5 de noviembre de 2004. Jarvin Josué Velázquez Lacayo desapareció en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, el 24 de abril de 2016. Esta semana en De Todo, practica un deporte extremo, el buceo libre. Asómbrate con la historia de esta alpinista que ha batido récords. En las faldas del Popo, conoce el cultivo de la frambuesa. Crear zapatos no es materia fácil. Veamos este oficio. De Todo, lunes a jueves, 18:30 horas. Raticida. Gasolina. Ácido de batería. Amoníaco. Acetona. Sosa cáustica.
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Sé parte del lugar que habitas. Me gusta Chalco porque es mi pueblo, aquí nací, es bello. Rescata haciendas y parques olvidados. Esto de la escuela, del parque, creo que era parte importante. Descubre estos nuevos espacios y a quienes los han transformado. Pinta tu barrio. Martes, 20 horas. La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud. La vacuna es la mejor forma de protegernos. Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Cine del 11 presenta Ciclo Comedia de Oro. La mujer está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Esa no, porque me hiere. Aquí hay un hombre dispuesto a dar el pecho por ustedes. Ay, Luis, ¿cómo la ves? Si yo te compro el changarro ese. La Reina del Mambo, con María Antonieta Pons y Sara García, lunes al mediodía. Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó pronta recuperación a la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, quien se contagió de COVID-19. Lamentó no haber podido asistir a su toma de posesión el pasado 27 de enero, pero dijo tiene planeado realizar pronto una visita a ese país centroamericano. Tengo el compromiso de visitar Honduras y que cuando pueda voy a estar con ella en Honduras para tratar muchos temas en común. Ya estamos trabajando de manera coordinada, hay cooperación para el desarrollo, pero se va a estrechar más todavía la relación con la señora Xiomara. Tome sus previsiones porque para este lunes el Frente Frío número 28 se extenderá como estacionario sobre el sureste del país, provocando lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, persistirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Para el Valle de México prevalecerá ambiente templado y condiciones de cielo medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas. En la capital del país, la temperatura máxima será de 23 grados Celsius. En el mundo, Chile inició este lunes la vacunación masiva de la cuarta dosis contra el COVID-19. Por ahora solo se aplicará a mayores de 55 años. Para marcar el comienzo de la nueva fase del proceso de vacunación, el presidente Sebastián Piñera acudió a un centro de salud al sur del país y se puso la cuarta dosis. Este segundo refuerzo ya había comenzado a ser administrado el 10 de enero a personas con comorbilidades y personal sanitario. Y en la cultura, este lunes en San Luis Potosí, la Biblioteca Rafael Nieto Compeán invita a su taller de literatura para jóvenes y adultos. Las citas en punto de las 14:30 y a las 15:30 horas en Avenida Dr. Salvador Nava Martínez, número 7026, Colonia Revolución, en la capital San Luis Potosí. La entrada es completamente libre y el cupo limitado. Es todo en Cada Hora en la Hora. Les recuerdo que en punto de las 12 del día lo esperamos con más información. Recuerde que puede seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter. Por lo pronto, sigan la señal del 11. generaciones que alumnos han pasado por el aula donde yo estoy dando clase. Todos los directores que han sido electos para esta unidad han sido mis alumnos, todos. Esta escuela le ha dado
de valores muy fuertes dentro de la ingeniería en aeronáutica. Quien tiene la experiencia y una serie de situaciones somos nosotros, que yo soy politécnico por dentro y por fuera. Lo guinda lo llevo en la sangre, definitivamente, ¿no? Todos dormimos diferente. Hay quienes tienen una necesidad de sueño de 5 o 6 horas, que son la minoría. La mayoría estamos entre 7 y 9 horas. Algunas personas con 7 horas son suficientes y el día siguiente también. El punto es cuando empiezas a fallar un día y otro día y otro día a no dormir lo suficiente. Entonces el cuerpo, durante el día o en la etapa diurna, empieza a cobrarte la factura. Muchos médicos no atienden esos problemas del dormir, los dan como por sentados o los dan como que no son tan importantes y entonces pocos pacientes reciben una atención adecuada. Hay aquellos que despiertan muchas veces en la noche y tienen dificultad para volver a dormir, y está también el insomnio tardío, en el cual se duermen sin mucho problema, pero 3, 4 de la mañana despiertan y son incapaces de volver a dormir. ¿Qué es esto? La etapa cuando más profundamente estamos dormidos y estamos soñando. Esos movimientos oculares rápidos porque nuestros ojos se mueven, pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo está relajado. Si hacemos un estudio, vemos que las ondas cerebrales van mucho más lentas y eso quiere decir que está disminuyendo su actividad. Cuando ya se acerca la noche, tratemos de disminuir nuestra actividad, tratar de hacer alguna actividad relajante o tranquila, y eso puede favorecer nuestro sueño. Primera recomendación, al menos en los adultos, 30 minutos antes de dormir, quítate la pantalla. Yo recomiendo después de las 4 de la tarde ya no tomes café, ni refrescos de cola, ni chocolate, ni nada que te active. El té también te activa y además es un diurético, entonces evita todo esto y cuida tu alimentación. Mucha gente, de hecho hay estadística que en Estados Unidos la sustancia que más se ocupa para buscar dormir es el alcohol. Y sí, en efecto, el alcohol sí tiene ese efecto, pero el alcohol modifica estos ciclos de sueño y hace que, aunque nuestro paciente esté dormido, no esté durmiendo en la calidad adecuada. Una apnea es una pausa en la respiración que dura por lo menos 10 segundos y que se va a acompañar de cambios en la oxigenación. Hay un incremento en la hipertensión. Eso es frecuente en las personas que no duermen bien, más en las pacientes que tienen apnea del sueño, pero aún con los que tienen insomnio o que no duermen adecuadamente tienen hipertensión. Es lo que nos puede predisponer a problemas como insuficiencia cardíaca. También hay riesgo de que se infarten prematuramente las personas que no duermen adecuadamente. Un paciente que vive con insomnio tiene 5 veces más posibilidades de desarrollar depresión que un paciente que no tiene insomnio. Si llega el paciente al consultorio con síntomas depresivos y a la par viene con síntomas de sueño, es un poco más difícil poder controlar su padecimiento. El Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, fue fundado el 5 de febrero de 1905. Lleva 117 años dando servicio a la población más vulnerable de nuestro país. Todos aquellos pacientes que no tienen derecho a biencia, a ninguna institución de salud, son atendidos en este hospital. Contamos con 85 especialidades que nos permiten atender cualquier tipo de patología que se presente en este tipo de población. Donde más pacientes con COVID-19 se han atendido ha sido aquí, en el Hospital General de México. El día 30 de enero del año anterior, del 2021, llegamos a tener cerca de 300 pacientes hospitalizados con COVID-19. No podíamos dar atenciones en consulta habitual y la mayoría de las atenciones se daban por urgencias. Es por esto que el número de consultas se redujo cerca de la mitad y el número de cirugías, a pesar de que disminuyeron, sí tengo que mencionar que en el más o menos de las 40,000 cirugías que hacíamos por año, el año anterior hicimos cerca de 20,000 y el 2020 hicimos cerca de 16,000. A pesar de verse afectado por el COVID-19, continuamos dando el resto de las atenciones y sobre todo aquellas atenciones prioritarias. Este es el caso de los pacientes oncológicos, de los pacientes hematológicos, de los niños. Las atenciones en pediatría jamás se detuvieron. A las mujeres embarazadas o con problemas ginecológicos y obstétricos graves y a los pacientes nefrópatas. Y todas aquellas urgencias, tanto quirúrgicas como médicas,
continuamos dándoles atención a través del servicio de urgencias médico-quirúrgicas. Tengo que resaltar sobre todo la apertura de las urgencias respiratorias, que nos han permitido un acceso exclusivo para los pacientes con COVID-19 sin tener que mezclarlos con el resto de la población que acude a este hospital. Hicimos cerca de 60 protocolos de investigación interinstitucionales, multiinstitucionales, incluso internacionales, sobre COVID-19. Pero tampoco podemos parar la investigación en el resto de las áreas. Continuamos haciendo investigación oncológica, hematológica, en pediatría, genética, genómica, radiología, en todas las demás áreas en donde tiene impacto el Hospital General de México. Cerramos el año con un número superior a publicaciones de lo que se había publicado en todo el tiempo de existencia de este hospital, y cada publicación lleva atrás un proyecto de investigación implícito. Muchas felicidades al Hospital General. No solo todo esto que hacen, sino que también forman muchísimos médicos. Entonces, qué orgullo. Es algo de lo que tenemos que estar orgullosos todos los mexicanos. Doctores, antes de arrancarnos a contestar todas estas preguntas, prometimos que íbamos a decir algo sobre los medicamentos para dormir. Bueno, pues, como ya habíamos hablado, las benzodiazepinas son de las que más frecuentemente se indican, no son las adecuadas. No deberíamos ocuparlos para problemas de sueño, principalmente para insomnio. Todos estos que terminan en PAM, clonazepam, diazepam y demás, no deberían ocuparse. Si tenemos un problema de sueño, debe ser evaluado adecuadamente por nuestro médico, y si el médico determina que deberíamos usar un medicamento para poder dormir, tendría que ser un medicamento adecuado para nuestro problema de sueño. Hay medicamentos que sí se pueden ocupar para insomnio, hay medicamentos que se pueden ocupar para síndrome de piernas inquietas y para otros padecimientos del sueño, y bueno, es el médico quien lo va a determinar. Entonces, es muy importante que no nos automediquemos, y sobre todo una regla: los medicamentos en medicina de sueño son de uso breve. De hecho, se recomienda que no sea más de un mes de tratamiento con medicamento. Entonces, hay pacientes, como aquí lo vimos, que dicen, llevo 10 años tomando Rivotril o clonazepam. Creo que ahí se convirtió ya en un problema extra. Teníamos el problema de dormir, ahora tenemos un problema de consumo de sustancias. Y aparte, entonces, que te puede salir contraproducente, puede que ni siquiera el medicamento te deje dormir. Ojo con eso, porque hay muchísima gente que toma estos medicamentos, y aparte otra cosa importante es que te inhiben una de las etapas claves de sueño. Así es, las benzodiazepinas afectan principalmente la etapa N3 de sueño, y entonces, aunque sí nos inducen el sueño, sí nos hacen dormir, no descansamos adecuadamente, y eso nos lo dicen pues todos los pacientes que usan clonazepam o benzodiazepinas. Sí duermo, pero pues ya ha pasado el tiempo, ya no estoy descansando, inclusive ya hasta ni siquiera estoy durmiendo como dormía anteriormente, a pesar de que me tomo el medicamento. Perfecto, doctores. No hay que suspenderlas abruptamente. Okay, hay que irlas reduciendo gradualmente, porque aunque la recomendación es usarlas lo menos posible, hay gente que ya lo usa de mucho tiempo. Hay que acudir con la especialista también para ir reduciendo gradualmente este medicamento que pues, genera desafortunadamente una adicción. Vamos a ir, ustedes me van contestando todas las preguntas que nos mandó el público. ¿Prender la luz en la noche es malo? Sí, porque no te permite secretar melatonina. Entonces, 30 minutos antes de dormir, ambiente de oscuridad. Hay otra pregunta. ¿El tipo de luz influye? Sí, la luz azul es la que principalmente nos va a activar. Entonces, si llegas a usar una luz con tonalidades rojas o amarillas. Ok, ya nos preguntaron del alprazolam y el diazepam. El doctor lo acaba de contestar hace un momento. ¿Qué pasa con los adultos mayores que no pueden dormir? También ya lo comentaste, pero ¿algo más que nos quieras decir? Bien, principalmente el insomnio se debe siempre a algo, nunca es primario. Entonces hay que buscar depresión, ansiedad, fármacos o enfermedades que lo están desencadenando. Perfecto. Tengo apnea del sueño. ¿Qué hago? ¿Cómo se trata? Tiene que ir a una clínica de sueño, tiene que hacerse una evaluación, primero una entrevista clínica, y si ya hay datos de apnea de sueño, pues entonces sí aplica una polisomnografía, y esa es la que nos daría el diagnóstico. Y el tratamiento en caso de ser necesario. Exacto. Otra persona que dijo, tomo alprazolam, pero despierto muy cansado. El doctor acaba de decir cuál es el motivo, lo ideal es que no lo estés tomando. ¿Cuál es la relación entre la ansiedad y el sueño? Me voy a dormir y no paro de pensar. Pues justamente eso. La ansiedad es un estado de hiperalerta. Nuestro cerebro está excesivamente activado. Entonces, eso va completamente en contra del sueño, y eso ocasiona que cuando estamos intentando dormir estemos teniendo muchos pensamientos catastróficos, gran cantidad de ideas, y no podemos conciliar el sueño de manera adecuada. Hay que tratar la ansiedad. Exacto. A veces la enfermedad primaria es la ansiedad,
y de manera secundaria es el insomnio. Ok, Citlali, que voy a meter más preguntas aquí en la cola de preguntas que tienes. Sí, tenemos más llamadas justo de las personas. María del Carmen, 73 años, toma clonazepam para dormir. Dice que a ella le vino el trastorno del sueño porque donde vivía había muchos alacranes y por miedo a las picaduras pues no se dormía. ¿Qué puede hacer? Nos preguntan insistentemente cuál es la posición correcta al dormir. Teresa nos llama para compartirnos que tiene un nieto de 7 años que por las noches siempre ve cosas de terror y dice que tiene mucho miedo. Duerme siempre con la cabeza tapada. Pregunta por las consecuencias a largo plazo de seguir con esta misma actitud. Les agradece muchísimo el programa. Trinidad nos pregunta acerca del insomnio. Dice que toma 4 pastillas de clonazepam más productos naturales que no especifica para dormir y nos pregunta qué hay acerca de esto y aún con todo lo que se medica no puede dormir. Berta Hernández le dice que cuando duerme por las tardes le duele la cabeza. ¿Por qué hay este dolor, esta asociación? Jorge Flores es estudiante de medicina y dice que pues cómo los estudiantes de medicina pueden dormir de una manera correcta. ¿Qué le podemos decir al doctor? Y dice, ¿y qué se puede hacer al respecto? También la doctora María Guadalupe Díaz nos llamó para felicitar el programa y nos hace sugerencias en general, pero también específicamente al doctor Humberto, para que pues trabajen más en esta parte de la medicina preventiva, para que en las instituciones se sepa más acerca de cómo dormir mejor, doctor. Dul nos pregunta, ¿la acupuntura ayuda? Norma nos dice, ¿cómo podemos dormir un poco cuando estamos criando bebés? También en las llamadas. Y la última que te voy a leer es de si la acupuntura sirve y un testimonio que nos dice que le gusta muchísimo utilizar lavanda para dormir y que le ha ido muy bien con ese testimonio. Hasta el momento fueron nuestras redes, Pepe. Muchas gracias por la participación. Perfecto, ya puse aquí todas estas preguntas. Vamos a seguirnos en el orden que tenemos y vamos a dar velocidad. ¿Qué hacer si mi esposo ronca? Llevarlo con el médico. Lo más seguro es que tenga apnea obstructiva del sueño. Sí, dormir más de 12 horas es malo, ya lo comentaron, sí, también es necesario estudiarlo. El sueño, siempre amanezco, tiene diabetes, vive con diabetes la persona que nos llamó, amanece muy sudada, dice que sigue usando la misma dosis de insulina, que si el sueño le baja la glucosa. No, es la insulina y seguramente es el riñón que esté depurando o eliminando cada vez menos la insulina, entonces sí tiene que ajustarse a la insulina. ¿Es mejor leer en libros o en estos nuevos Kindles electrónicos? Libros, definitivamente. Aunque tengan la pantalla del modo oscuro. Sí, porque no se ha comprobado que sea suficiente el modo oscuro. Ok, perfecto. ¿Se asocia el déficit de atención con dormir mal? Se comentó anteriormente en el programa que sí. ¿La melatonina tiene efectos a largo plazo? Pues no, en realidad es muy segura, pero todo lo que metemos a nuestro cuerpo puede tener cierto efecto secundario, entonces con un especialista. Y que si se puede usar en niños, mejor ve con el médico, que te lo recomienden. ¿Cuánto tiempo debo tomarla? También debe estar indicado por un médico. ¿Cómo sé si tengo suficiente melatonina en mi cuerpo? ¿Hay una manera de medirla? No se pide normalmente en sangre. Se puede medir en saliva o en sangre, pero en realidad no es una prueba común. No. ¿Es bueno poner música para dormir? Yo me quedo dormido con música. Y también hay meditaciones que la gente pone en la noche. Sí, pero se recomienda que tenga un horario, que se termine en cierto horario para cuando, si te ayuda a dormir... Te echa a dormir y se apague. Y se apague en automático. Ok, ¿meditar es bueno? Sí. Ok. ¿Las siestas de 15 minutos sirven? Sí. Y aquí hablar un poquito de siestas rápidamente, doctores. ¿Cuánto tiempo debe durar una siesta? 20 minutos como máximo y debe ser en la primera mitad del día para que no afecte tu sueño de la noche siguiente. Perfecto, entonces sí ayuda, ojalá todo el mundo tuviéramos tiempo. En adultos mayores, de hecho, es recomendable una siesta entre 15, 20, 30 minutos. Después de comer. Después de comer, siempre con una posición para que no haya reflujo. ¿Qué significan los sueños? Nos podemos echar otro programa de esto. Bueno, en realidad tu sueño es lo que vives, ¿no? Sí, están muy relacionados con nuestro estado de ánimo y nuestras emociones. Si estamos muy ansiosos, preocupados, tensos, enojados, casi siempre el contenido de nuestros sueños es ansioso, preocupante o de enojo. Tiene que ver con cómo estamos viviendo nuestras emociones. Y el especialista de sueño no interpreta sueños, no somos adivinadores, todo eso esotérico no existe. Okay. ¿Qué pasa? Y esto es una pregunta que también la vi en pantalla. Si siento que me caigo como que te caes cuando te estás quedando dormido. Sobresalto del dormir y es que tu cuerpo rápidamente pierde el tono muscular y por eso tienes esta sensación de caída, porque además tienes como estas ensoñaciones asociadas. Y no pasa nada. Es normal, pero te va a pasar mucho si estás desvelado. Entre más cansado, más frecuente lo sientes. ¿Cuál es la diferencia entre soñar y dormir? ¿Alguien nos preguntó?
Bueno, dormir es el proceso fisiológico que involucra todas las fases de sueño que ya comentamos. Y soñar, que el término adecuado es ensoñación, es justamente esta actividad del pensamiento y de las emociones que podemos, pues, no sé, de ver a nuestra abuelita o que se nos cayeron los dientes y demás. Ok. Dejé de trabajar en la noche, ¿podré algún día volver a dormir bien? Sí, hay que hacer, siempre se puede aprender a dormir nuevamente y para eso funciona muy bien la terapia cognitivo-conductual que reestructura todos estos pensamientos, hábitos y conductas. Perfecto, tengo esquizofrenia, tomo 3 pastillas de una benzodiazepina, no voy a decir el nombre, y otro medicamento y aún así no duermo. Esto, pues que lo hable con su psiquiatra, me imagino. Tiene que evaluarse y pues sí, las benzodiazepinas generalmente en pacientes con esquizofrenia no se indican por sueño, se indican por otras circunstancias. Ya hablamos de las 3 de la mañana. ¿Nos podrían decir si verdaderamente son malos los celulares en la noche? Definitivamente. Ya lo comentamos, sí. COVID e insomnio, ya también lo comentaron los doctores. ¿Es bueno medir de manera obsesiva las horas que duermo? No. No, al contrario. Entonces, al contrario, estás echándole más, ahora sí que más fruta a la piñata. Sí. Siempre y cuando lo midan hasta el día siguiente, porque si yo a la mitad de la noche estoy checando y anotando las horas en que me estoy despertando, eso genera un efecto ansiógeno. Entonces, puedo yo pensar en cuánto dormí la noche anterior, pero si lo estoy pensando durante la noche, afecta mi sueño. Es decir, los relojes que tienen, ahora que son ya las actigrafías, antes las utilizábamos nosotros para estudios de sueño, ahora ya los relojes que te dicen cómo ya dormirse. tienen, te dicen, pueden ser, pero efectivamente es hasta el después. Pero no se obsesionen porque no es exacto. Ok. Me levanto mucho a orinar y esto me altera el sueño. Sí, y habrá que ver cuál es el problema que te está haciendo levantarte a orinar. Si es problema de la próstata, si eres hombre, si es problema de incontinencia urinaria, infección de vía urinaria, problemas metabólicos, entre otros. Y alguien que tiene que ver con una pregunta más adelantada que decía, tengo que tomar diurético. Eso hay que evitarlos tomar en la noche. En la noche, sí. Siempre van en la mañana. La última dosis debe ser a las 2 de la tarde. Ok. ¿Con quién ir y si tengo un problema del sueño? Bueno, ya lo comentaron. ¿El Zolpidem es malo? No, es un buen medicamento, pero tiene que estar indicado por el médico que ya evaluó su sueño. Ok. ¿Por qué me da mucho sueño después de comer? Tengo diabetes. Bueno, en general a la gente por fisiología le da sueño porque se activa el sistema nervioso parasimpático, pero en una persona que vive con diabetes por algo en especial. Posiblemente tiene apnea obstructiva del sueño. Uno de los datos que vemos frecuentemente en los pacientes que tienen apnea del sueño es que después de comer o en la inactividad empiezan a tener sueño. Y tiene un problema secundario de que no está descansando adecuadamente. Ok. ¿El insomnio se asocia a morir joven? Mira, no que se muera joven, pero sí predispone a enfermedades como los mencionábamos, cardiovasculares, psiquiátricas, y estas pueden predisponer a eso. Mi niño no duerme. Pues hay que ir con el doctor para ver qué es lo que está pasando. Sí, cada vez es más común que los niños tengan trastornos de sueño y muchas veces el problema es conductual. Ok. Vuelven a preguntar sobre las apps para dormir, si son buenas, pero ya dijo el doctor, nada más que se apaguen solitas más tarde. ¿Cuánto tiempo sería ideal que durara un turno nocturno? En los hospitales son 8 horas normalmente. Sí, lo importante es no estar despierto más de 17 horas porque ahí es donde ya tu cerebro empieza a cometer errores. Perfecto. ¿La hipnosis funciona para ayudarnos a dormir? No hay algo que, o por lo menos no hay investigaciones que lo apoyen. Ok. ¿La psicoterapia ayuda? Sí, definitivamente. Sí. Y de esas, la terapia cognitivo-conductual es la que más se recomienda. Perfecto. Tengo hipotiroidismo y tengo insomnio. Más bien es el hipertiroidismo el que da insomnio. A veces el hipotiroidismo por los fármacos que se ingieren y otras veces el hipotiroidismo se asocia a apnea obstructiva del sueño por el engrosamiento de lo que es la cavidad oral y la respiratoria. Ok, sobre todo cuando hay bocio asociado. Exacto. Sí. ¿Es bueno leer antes de dormir? Sí, esta es una actividad que nos relaja. Si lees y eso te mantiene activo, pues puede ser contraproducente. Ok. ¿Marihuana y CBD? No. Ok. O sea, en corto no, porque igual tiene un efecto paradójico, ¿no? De entrada lo que estás consumiendo, pues bueno, no sabes qué estás consumiendo, tiene otras sustancias y a largo plazo la marihuana te puede generar insomnio. Ok. ¿Dónde acudir si alguien se está quedando dormido por todos lados? Hubo 2 personas que hablaron con este problema y podría ser narcolepsia. O el mismo SAOS, la apnea del sueño, pero la somnolencia diurna excesiva es lo que se tiene que abordar. La narcolepsia no creo que sea por los datos que decían que se dormían comiendo, o sea, no con emociones. Las emociones principalmente es lo que nos hace la narcolepsia y la cataplegia, que perdamos el tono. En este caso pareciera más somnolencia diurna excesiva y lo más por epidemiología o por frecuencia, la apnea del sueño. Pero que se vaya a estudiar, perfecto. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa cuando se te sube el muerto? Así se dice comúnmente.
Parálisis de sueño, lo que pasa es que estás dormido en sueño MOR, por lo tanto no tienes tono muscular. Tu cerebro se activa, abres los ojos, pero tus músculos no han recuperado el tono. Te va a tomar unos segundos o un par de minutos en activarte. Te pasa más cuando estás desvelado, cuando estás estresado o asociado a depresión y ansiedad. Y no pasa nada. No pasa nada. Ok, no me gusta dormir, siento que pierdo el tiempo. Esa es una idea frecuente en esta idea de las personas muy aficionadas al trabajo, pero no. El sueño jamás será una pérdida del tiempo. Es muy importante que durmamos. Quienes no duermen disminuyen sus habilidades para poder rendir en el trabajo. Entonces, pues quienes duermen poco les va mal en su trabajo. ¿Se nos podría decir algo? ¿Cuál es la postura ideal para dormir? ¿Tiene que ver el colchón y las almohadas? Sí influye. Idealmente de cúbito de lado, porque bueno, finalmente acostado de lado, porque esto te va a ayudar a tener una mejor respiración. Y sí hay que tener una buena almohada, un buen colchón. No hay el colchón ni la almohada, es la que se adapte a tus necesidades. Ok. ¿Qué hay que mi hijo vea muchas películas de horror en las noches? ¿Esto influye? ¿Requiere respuesta? Yo creo que... Claro, es una mala costumbre. Hay que cuidar, por supuesto, lo que ven los niños. Se venden como pan caliente. O sea. Sí, no. Ok, miedos nocturnos, terrores nocturnos. Es una parasomnia, es una alteración del sueño. Principalmente ocurre en los niños. Generalmente son autolimitadas, es decir, pasa 1 o 2 veces y después se quitan solitas. Si ya es algo muy persistente o sucede ya en adolescentes o adultos, tendrían que evaluarse en una clínica de sueño. Me duele la cabeza después de una siesta siempre. ¿Por qué? Pues habría que estudiar, ¿no? Posiblemente, a veces no se descansa en esa siesta y las siestas no son recomendables en varias veces al día. Y a veces se descansa porque no dormiste bien en la noche. Por lo regular, la consecuencia es no dormir adecuadamente la noche previa. Ok. ¿La acupuntura sirve? Claro. Sí hay estudios, estudios que demuestran que sí mejoran la calidad del sueño, pero la acupuntura como un complemento. No es el tratamiento de inicio. Bueno, yo ahí sí como especialista en acupuntura voy a decir que sí sirve porque disminuye el estrés y el estrés es la génesis muchas veces de que la persona no pueda dormir. Entonces, aunado con fitoterapia, que también es otra opción que se puede utilizar para los pacientes, les va bien igual a corto plazo. Obviamente la fitoterapia que esté bien estudiada y bien avalada. Perfecto. ¿Los médicos se capacitan adecuadamente en las escuelas de medicina o dónde pueden aprender más? No, desafortunadamente, de hecho, pues en nuestra formación pocas veces vemos trastornos de sueño. Casi siempre llevas psiquiatría como que medio lo pasas. Y a veces ni eso. Entonces, pues ahí hay que complementarlo con algún diplomado o si ya hay mucho interés, pues hacer la especialidad o subespecialidad. Perfecto. ¿La actividad sexual influye con el sueño? Sí, se ha investigado y ayuda a tener mejor descanso después de la actividad sexual. Ahí lo tienen. Habló un estudiante de medicina. ¿Qué hago? Ay, pobrecito. 1, 2, 3 por ti. Por eso dije que este programa se llamaba 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros. Claro. Estudiante de medicina, ¿qué le decimos? Cuando puedas, duerme. Bueno, hay medidas de mitigación, exacto. Cuando puedas, una siesta y evita los estimulantes si es el momento en el que te vas a dormir. No estás estudiando medicina, espérate a llegar al internado y luego a la residencia. Entonces uno aprende a dormir hasta parado, ¿verdad, doctores? Sí. Bueno, llegamos al final del programa, un programa que por lo visto hubo muchísimas llamadas. Compártanlo. Yo creo que es bien importante que todos aprendamos a dormir bien. Nosotros ya tenemos un disco duro de dormir bien. Más bien a lo largo de la vida desaprendemos a dormir bien. Entonces nada más hay que volver a aprender. Doctores, mil gracias por venir. Gracias por venir en Día de Puente. Citlali, mil gracias. A nuestros intérpretes en lengua de señas mexicanas. Creo que fue un programa muy padre, doctores. Y bueno, pues aquí estamos, diálogos para los bienvenidos siempre. Y bueno, Citlali, pues ahora sí, como dicen, a dormir, que pasen buena noche. Nos platican qué tal les funciona el programa. Gracias. Gracias.